Ladies and gentlemen, con ustedes el presidente Calderón. Perdón, hola. ¿Cómo estás, presidente? Bien apenado por llegar tarde, pero tenía una reunión de la FIA. Tú sabes que la Federación Internacional de Automovilismo, ¿no? Sí. Estoy fanático de eso, muy bien. Sí, pero además tengo el honor de presidir la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la FIA. Muy bien. A nivel mundial, sí. Y como es el Gran Premio de Mónaco ahora, el Principado de Mónaco está promoviendo, con la Fórmula 1 está promoviendo una iniciativa para quitar las botellas de plástico de todas las carreras. Entonces, pues ahí me retrasé, mil perdones, pues ya estamos aquí. Ahorita ya nos están viendo más de 4,000 gentes. Ahorita. Ok, saludos a todos. Perdón, me equivoqué, 6,000. Muy bien. No tienes rating, porque si yo hubiera sido solito hubiera tenido 20,000. Perdón, pero es que como llegué tarde, pues apenas estoy entrando. Y Está calentando la uña apenas. Como dicen los de, ya sabes quién, que déjame sacar mis boots, ¿no? Ayer, que apenas yo puedo solito con mi cuenta, que vos con ni que nada. Ricardo Rocha, hicimos platicando con Alarraqui en vivo. Íbamos todo poca madre, todo súper bien, y de repente salió, ¿cómo se llama, Mario? El chapucero, que es un bloguero. Y empezó a decir que todo era blog, que todos los que nos escriben ahorita era blog, que todo es fake. Le han puesto una putiza y una mentada de madre al que se salió, ¿verdad, Mario? Sí. Salió corriendo. Pero yo creo que eso le gusta a él, ¿no? No sé, yo ni sabía quién era. Seguramente es una especie de masoquista urbano, que le gusta que le pongan zaps Así a cada es, rato. porque además sí. no tienen ya el impacto que tuvo al principio. Pues no sé si alguna vez tuvo impacto, pero sí. Sí, poquito, pero a medida que ha ido cayendo en esos excesos, en esos absurdos, le tupen. Pero que así es él. Yo creo que tiene una rara afición por el ridículo y le gusta que se los duenen, en fin. Pero bueno, si es el mismo que estoy pensando. Esa es la marca de la casa. A todos ellos caen exactamente en lo mismo, ¿no? Bueno. Ya pusieron Sarita Dulce, sí o sí, en el programa de mujeres. Pues sí, obvio. Así es. Así es. Oye, no, pero ya siendo más tarde, mejor, yo no tengo eso de boots y la gorra, absolutamente nada, ninguno. Con dificultades manejo yo mi propia Así cuenta es. Claro. de Twitter o de Twitter, como se dice. Twitter, como dicen en Twitter. Y no, me divierto mucho, a veces menos, Oye, a veces más. presidente Calderón, a ver, una pregunta. ¿Cuál es tu percepción de lo que está haciendo Durazo en Sonora? Haciendo, aparte de... No de su atesorar campaña. propiedades inmobiliarias. Pues mira, la verdad es que... Escondiéndolas, porque, bueno, nadie sabe con qué lana los compró. Eso sí, nadie sabe. Porque fue funcionario público. Pues sí, además es difícil que es imposible. 239 millones. Que con el sueldo de un funcionario público se tenga ese patrimonio. Mira, yo fui presidente de la República y no llegó ni a la quinta parte de eso. O sea, no manches, pues, igual Bartlett se quejaban de que había ocultado propiedades. Yo decía, no, pues con las puras propiedades que sí declaran. ¿De dónde es? Como dicen en mi tierra, ¿de dónde se hizo de mulas Pedro? No, la verdad es que son cosas que son solo explicables en un contexto del régimen político que tanto Bartlett como Durazo usufructuaron, que es el viejo régimen político del PRI. Hicieron muchas cosas. No sé si te acuerdas, en 2012 sacaron una información de que Alfonso Durazo había comprado una propiedad ahí en Sonora que fue del Señor de los Cielos. Así es. Y él mismo sacó un Twitter entonces diciendo, bueno, pues es que yo cómo voy a saber si la escritura está muy gorda, ni modo que lea todos los nombres. Ya lo borró ese Twitter y se borró ese tema. Ahora sí que con la magia del poder pues, se borró esa información. Pero también le compró un rancho. No supe un eso. rancho al hijo de Amado Carrillo, hijo con la señora Rosa Barragán, creo. Esa casa es una residencia en Bahía Quino que quedó inconclusa por la suerte que corrió el señor Carrillo. Entonces ahí quedó, las congeló, las confiscó la PGR y años después, cuando termina el proceso, el juicio, se las devuelven a la señora Barragán. Entonces se titulan o se pone la escritura a nombre del hijo, que en aquellos años cuando muere el señor Carrillo era un niño, ahorita ya es un adulto, y él vende
porque nunca le interesó, vamos a decir, continuar con ese proyecto. Y entonces aparece una inmobiliaria constituida por Alfonso, por el Poncho, y es la que compra. Entonces, cuando sale esa noticia, bueno, dices que uno no tiene como comprador la obligación de averiguar. Si uno iba a Bahía Quino, al que vendía en la carreta tacos de tipo Ensenada, de esos de pescado, le preguntaban y sabían de quién era la casa. Pues sí, claro, y que el comprador diga que no sabía, pues es una cosa, es una infantilada, ¿no? Ahora sí, como dicen que como el marido ofendido fue el último en enterarse, le compraba al señor. No, una cosa... Oiga, ¿usted es de Sonora o por allá o qué? Yo soy de Sonora. Sí, suena, ¿verdad? Y usted me puede hablar de tú. De tú. No, sí. Por favor. Aparenta ser viejito, pero no es viejito. No, pero es respetable. No. A veces. Perdón, Carlos, sientes agraviado. Presidente. Muy bien, Así Ángel, es, qué gusto. Entonces, Sonora, ¿de dónde mero? De un ejido cerca de Ciudad Obregón, San José de Bacum, a 20 kilómetros. Claro. Así es, de ahí soy. Qué pena donde mataron ahora este candidato. Así es, Abel, gran amigo, gran funcionario, un hombre de una familia de fuertes raigambes sonorenses, su padre un ganadero medio, un hombre decente, y él mismo un gran funcionario. Él fue los 6 años procurador con Eduardo Burs, y luego Guillermo Padrés lo decidió dejar 2 años a que se hiciera la transición dúctil, y regresó a su práctica privada. Un hombre que dura 8 años en la Procuraduría en unas condiciones de combate al narcotráfico, debió regresar a la práctica privada para poder sobrevivir. Sí, un hombre de clase media, habla muy bien de él, la familia, negocios pequeños, un tío, un negocio, vamos a decir, de la típica senaduría sonorense, gente, todos ellos de trabajo. Qué pena, hombre. Y él... cuando lo conoció muy bien. Yo lo conocí muy bien, buen amigo Abel, y él dijo, Cajeme no tiene miedo, yo no tengo miedo. O sea, estaba dispuesto a entrarle al tema. Qué pena eso, qué tragedia. La verdad ha sido un asesinadero de candidatos en este proceso terrible, ¿no? Horror. Y a mí me pesa mucho eso, me duele. Esto que ocurrió hace un par de días en Valle de Bravo, ¿no? Mira, Valle de Bravo, yo no tengo casa ahí, pero pues ahí va la gente, liderazgos políticos y económicos del país, etcétera. No es cualquier pueblito, digámoslo así. Ajá. Y que a la candidata de los 3 partidos tradicionales más importantes, PAN, PRI, PRD, la levanten, se la lleven, la secuestren, la amenacen, literalmente la bajen de la candidatura, el crimen organizado, y que Morena, digamos, se mencionaba una columna de Riva Palacio, está empujando ahí a la candidata opositora o candidato. Me parece gravísimo, porque ya este proceso de captura del Estado llega a un nivel donde mandan los delincuentes, ¿no? Al menos sustituyen todo el sistema electoral. Sí me hubiera imaginado, porque mira, si tú dejas... A ver, espérate, tú empezaste, porque sí es muy importante, tú tomaste la decisión de darle en la madre al narco. De combatir a la delincuencia en general. No fue específicamente narco, no fue con se incluye. Es combatir a la delincuencia, que es un deber elemental del Estado, yo creo que el más importante. Muchos te acusan que por tu culpa se armó el desmadre. Sí, y porque se equivocan. Salieron tantos narcos y madre y media porque los destapaste. Mira, qué bueno que lo abordamos viendo ese tema. Sí. En primer lugar, eso es falso. Yo cuando llego a la presidencia lo que hay es un proceso de captura del Estado. ¿Qué es esto? El crimen organizado se va extendiendo y se va apoderando de partes del territorio nacional y va capturando a la autoridad, es decir, a la representación del Estado. Interrumpir. ¿Como ahorita? Por supuesto, esto es parte del mismo proceso. Okay. Las autoridades de Valle de Bravo o están capturadas o van a ser capturadas en esta elección por el crimen organizado, que quiere dominar toda esa amplia zona del Estado de México, colindante con Michoacán y con Guerrero. ¿Para qué? Para el propósito tradicional del negocio, que es traficar con drogas. Segundo, para el nuevo negocio que empezó en este siglo y que es el que detona su expansión territorial, que es vender drogas, particularmente en centros de consumo importantes. ¿Por qué, por ejemplo, entre el siglo XX y el siglo XXI cambia a venderse drogas de Juárez y Tijuana, que es de zona de tráfico, a ponerse peligrosos lugares como Cuernavaca o Monterrey? O Cancún, porque son centros de consumo.
Y la pelea es, en este siglo XXI, no solo por la venta a los gringos, sino por la distribución en esos territorios. Valle de Bravo es importante porque tiene una capacidad económica importante y eso puede ser un centro de consumo importante y les interesa controlar el territorio. Al que trafica droga a Estados Unidos no le interesa controlar el territorio. ¿Por qué? Pues a él le urge pasar su camión y vámonos. Pero al que quiere vender esa misma tonelada de cocaína, que estamos hablando de por lo menos 1 millón de bolsitas, digo por lo menos porque luego la multiplican, digamos, la cortan. Al que quiere vender 1 millón de bolsitas en Valle de Bravo, le interesa controlar el territorio y capturar a la autoridad, es decir, capturar el Estado. Y tercero, una vez que capturan el Estado, que son los nuevos gobernantes, se dedican al gran negocio del crimen organizado, que es extraer rentas, es decir, quitarle lana a la gente. ¿Cómo? Extorsionando, cobrando derecho de piso. Tú quieres tener aquí una tienda de motocicletas, me pagas. Tú quieres tener un restaurante, me pagas. Tú quieres tener un bar, me pagas y además vendes mi droga ahí. Y finalmente ese proceso culmina cuando ya la gente está inerme y le empiezan a secuestrar a los hijos, a extorsionar, etcétera, etcétera. Yo vi este proceso, Carlos. Este proceso que venía avanzando, al llegar a la presidencia me doy cuenta del tamaño que tiene y no hay otra decisión que tomar más que enfrentar al crimen. Y eso fue lo que yo hice. Claro, la otra es hacerse... sí, esa palabra, exactamente. Y yo no iba a hacer eso, yo no iba a ser tonto con el tema. El deber como presidente y del gobernador y de los presidentes municipales es enfrentar al crimen y detenerlo. No es un tema de drogas. Yo por mí incluso estoy a favor de que se debata ya de una vez el tema, si se puede regular, si puede haber soluciones de mercado a eso. Pero no seamos ingenuos, eso no va a correr si los gringos no están de acuerdo, porque no solo por el poder que tienen, sino porque es un problema donde el precio se determina internacionalmente. Claro. En fin, el hecho es que, drogas o no, tú tienes que detener a los criminales para que no aplasten a la gente y no le estén extorsionando, secuestrando, robando a sus hijos. Este fenómeno, por ejemplo, de las niñas, los desaparecidos, ¿no? Si tú revisas las cifras de gobernación de los desaparecidos, el gran pico en la estadística, la población más grande de personas desaparecidos es mujeres entre los 14 y los 22 años. Wow. Mujeres. Estas niñas se las están llevando y no es solo un tipo como esta bestia de Atizapán que mató mujeres a por mayor, sino en general es cuando el crimen organizado ya se sabe, el dueño de un lugar puede levantar a quien se le da la gana, y si al capo ese le gustó una niña, pobre o de familia acomodada o no, se la lleva y punto. Entonces la tragedia es de ese tamaño, no es un tema de drogas nada más. El Estado tiene que enfrentar la criminalidad, para eso hay Estado, para establecer la ley y para imponerla, y no solo enfrentar al crimen, que es lo que más se me critica, ¿no? Calderón los enfrentó, entonces se desató. No, ya estaba carcomiéndose el Estado por parte del crimen organizado. De no haberlo enfrentado, a estas alturas todo el país ya estaría en manos del crimen organizado. Lo que hizo... ahorita, perdón, ¿hay café en este establecimiento? Sí, hay en este... Anita, es el presidente, por Dios. Ya no. Que me muero de risa porque a tu mejor amigo no le gusta que te digan a los expresidentes presidentes porque ya no son presidentes, pero no entiende que así es el rollo. Pues bueno, eso no es tan importante, pero ¿quién es mi mejor amigo, Se llama Andrés Manuel López Obrador. Ya, sí, claro. Saludos desde luego, afectuosos, al señor presidente. Señor presidente. Oye, no, pues a mí que siempre, ¿sabes cuál es la cosa? A mí siempre me han llevado Felipe, pues muchos cuates, claro. Mis amigos y enemigos siempre, sí, entonces, bueno. Sí. Y también me gusta que me digan es presidente, y también me gusta que me digan presidente, entonces no hay queja de todo eso, ¿no? Claro, claro. Pero sí hay una tradición en muchos países republicanos donde el presidente pues lo es, en fin. En fin. Yo Ángel, quisiera preguntarle lo siguiente. Y que nos leí Anita, con sumo interés el libro más reciente, Decisiones Difíciles. Ay, muchas gracias, Ángel. Y hay una parte ahí donde usted relata aquella reunión internacional donde, si no estoy equivocado, el presidente brasileño Luis Inácio da Silva, para sus cuates Lula y Hugo Chávez empezaron a hablar mal de México, y como decimos coloquialmente, usted se les apanteró. En ese momento yo sentí un gran orgullo al estar leyendo eso, y un orgullo porque alguien por encima de la diplomacia les paraba los tacos. Y eso lo comparo con la actitud
de ya sabe quién, del actual. ¿Qué nos podría decir de esa reunión, de ese ambiente? Porque me parece... Pues es un poco, creo que es la parte más vergonzosa y que una de las que no debía haber escrito del libro. No, yo perdón. Pero déjame platicar el contexto. Ajá. Estábamos... ¿se acuerdan? Yo tuve... Sí, en general tuve una muy buena relación con todos los presidentes. Ajá. Y creo que México quedó... bien parado. Así es. Exacto. Así Tuvimos un liderazgo en tema de cambio climático en la COP de Cancún. Tuvimos el liderazgo del G20, por primera vez un país en desarrollo, al menos un país latinoamericano un país en desarrollo estaba liderando el G20 y en Los Cabos. Y parecía chiste de mexicanos, ¿no? Ya sabes, esta era una vez, estaba el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de China, el presidente de Francia, el de Gran Bretaña, Angela Merkel, y el mexicano. Así estuvo muy padre, en fin. E incluso me llevaba bien también con Sarkozy, el presidente de Francia. Ya para el G20 ya no era presidente, era Hollande, que también vino. Pero... medio inmamable, ¿no, Sarkozy? Pues muy, ciertamente. No era simpático. No, el término técnico que tú lo has descrito era difícil. Yo siempre lo respeté. Sin embargo, cuando vino a México, él quería llevarse a Florence Cassés en el avión. Es decir... no es cierto, quería que llevársela para que purgara su pena en Francia. Él se la quería llevar y abiertamente me dijo, eso nos ha resultado muy bien. Yo rescaté unas monjas en África, o el gobierno anterior unas monjas en África que les acusaban de robarse niños porque tenían un orfanato, y ya llegó la colombiana, esta Betancourt, que había sido secuestrada por los FARC, en realidad la había liberado Uribe, en fin. Y se le quería, bueno, tuvimos una discrepancia fuerte con Sarkozy. Ya los jueces en México habían dictado sentencia de secuestro en ese caso. Yo no juzgo si es culpable o inocente, ya los jueces lo habían hecho y en fin, tuvimos una discrepancia. Se enoja Sarkozy conmigo y entonces, muy enojado, anuncia ya de regreso a Francia, como no se pudo llevar a esta señora, que la empresa Eurocopter, que había comprometido una inversión multimillonaria en Querétaro, se iba a ir a Brasil. Ese mismo día me habla el CEO de Eurocopter. El señor presidente, estoy muy apenado por las declaraciones del presidente de Francia. No, pero en Eurocopter las decisiones las tomamos en función de negocios, no de intereses políticos. Y para Eurocopter, la decisión de negocio más conveniente es invertir en México y sostengo la inversión. Claro, no lo diré públicamente, por respeto, pero aunque el gobierno de Francia tenga acciones de Eurocopter, ellos no mandan aquí. Pero se va Sarkozy a Brasil. Lula lo recibe, se va con su esposa Glabruni a Salvador de Bahía, en Navidad. Sí, guapa. Y bueno, ya, y estábamos en enero en una reunión ya al fin de la cumbre, no sé ni dónde era, ya no me acuerdo. Y en una mesa, más grande que esta, pues estaba aquí yo, estaba Torrijos a mi izquierda, estaba creo que Santos de Colombia un poquito más, aquí estaba Lula y aquí estaba Chávez. Y entonces, como niños chiquitos, Lula y Chávez echándose flores y haciéndola de tos, ¿no? Y sabiendo que pues, había un tema en la mesa o flotando en el aire, empieza el no, y vino mi amigo Sarkozy a Brasil, país más grande del mundo, ya sabes, ¿no? Y estuvo bien con Carla Bruni, qué guapa Carla, muy bien. Y entonces prometió que una empresa de helicópteros que se iba a establecer en otro país se va a instalar en Brasil. Y además vamos a comprar, el ejército brasileño va a comprar 60 helicópteros Eurocopter. Y le hace Chávez, no, hermano, y yo, las fuerzas bolivarianas van a comprar otros 50 helicópteros también, sí, cómo no, y sí, yo también, tú más fuerte, yo más fuerte. Y de repente dice Lula, y juntos, dice Chávez, juntos, Brasil y Venezuela, vamos a invadir a México. Ja, 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 ja. Empecé un silencio en la mesa y yo dije, chino, no sabía qué hacer, hermano. Yo estoy muy respetuoso de la conversación acá. No decir nada acá. Y de repente sí, ya dije, no, les digo, juntos o por separado, nos la pelan a los mexicanos. Así es. Exacto, ya. Se queda así todo el mundo. Pues ni modo, ya. Y seguí comiendo mi plato y todo el mundo callado. Y ya de repente Torrijos de Panamá dice, oye, qué buena cumbre acabamos de tener. Y ya se para, todos nos despedimos y le pregunto a Torrijos, oye, ¿sí me habrán entendido? Pues por supuesto que te entendieron. Seguro. Así es. Seguro. Por eso yo les recomiendo que lean ese pero libro. Usualmente no hacía grosería, porque es la única. Uy, qué horror. Pero que lean ese pasaje y se van a sentir orgullosos de ser mexicanos y del presidente que tuvimos
en esos 6 años. Pues te aprecio, Ángel. No, Pues no. aquí Oye, hay- Epílogo Eurocopter sí vino a Querétaro, Sí, claro, y aquí sí, sí. produce Así una de es, sus empresas. partes y partes importantes Sí, claro. de sus helicópteros. Pero fue. sí le gustaban a ambos, a Chávez y a Da Silva, burlarse. Se sentían los dueños de América Latina en esa época. Petróleo a $110, las materias primas arriba. Y como sucede con todos los que no saben economía, pensaron que eso iba a ser eterno. ¿Qué pasó con Brasil? Sí, ¿Qué que- pasó con Venezuela? Ahí están los Bueno, resultados. efectivamente, y yo lo que interpreto es que tiene su origen cuando en el año 2001 más o menos, por intervención del presidente Bush padre, China finalmente entra a la Organización Mundial de Comercio. Y eso hace que China se vuelva no solo el exportador más grande del mundo, sino el importador más grande del mundo, y empieza a comprarlo todo. Y eso provoca un boom de materias primas que sube todos los precios, como tú mencionas, desde el petróleo hasta el trigo Hasta el y los concentrado de jugo de minerales, naranja, todo, carne todo. de esto, del Sí, otro. y siendo exportadores netos en Sudamérica de commodities y materias primas, petróleo, azúcar, gas, etcétera, cobre en el caso incluso de Chile, etcétera. Eso provoca que suban los precios y se crea un boom artificial en Sudamérica. Y yo digo que ese acuerdo con China es el padre de las dictaduras socialistas de América Latina. Sí. Porque la dictadura de Chávez no se explica sin el boom petrolero De materias entonces, y no se explica la de Evo sin el gas a precios exorbitantes, y no se explican muchas. Pero ¿cómo explicas el fenómeno? Por ejemplo, Maduro no sabe sumar. O sea, no sé si sabe leer, pero vamos a decir que sí sabe leer y no sabe sumar. Todos están muertos de hambre en Venezuela. Venezuela. No hay un peso. No hay un peso. ¿Cómo la dictadura sigue manteniéndose en Venezuela? Yo no entiendo. Varias cosas. Obviamente tiene comprado al ejército. Hay un problema muy grave ahí, por lo menos a mandos importantes del ejército los tiene metidos en el negocio de la droga, a lo que se llaman los narcogenerales. ¿Qué? Los narcogenerales. ¿Hablas en serio? Sí, por supuesto. Fíjate, nosotros teníamos, como tú imaginarás, teníamos una gran colaboración con las agencias de inteligencia americanas en esta materia. Y había un mapa que se hace desde los satélites americanos y los mexicanos, etcétera, en el que se interpretan los vuelos irregulares del sur a norte del continente. Sí. Un vuelo irregular es de repente una avioneta o un jet que hace una trayectoria inesperada, o que va a una trayectoria fuera de ruta comercial, o que aterriza en zonas donde no hay aeropuertos autorizados o supervisados. Entonces, la mancha de aviones, digamos, al principio de mi sección, lo que veíamos en el histórico, eran aviones que salían de Colombia por el Pacífico y aterrizaban en territorio mexicano, ya sea en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo, en Guerrero, etcétera. Luego esa mancha tenía puntos de aterrizaje también o de vuelta en el Caribe mexicano, enfrente de las costas de Quintana Roo. A medida que nosotros apretamos, esa mancha se empieza a desplazar y pasa porque trabajamos muy bien con Uribe, la verdad, y luego un poco con Santos, esa mancha pasa de Colombia hacia México por el Pacífico a Venezuela hacia Honduras por el Caribe. Entonces, el grueso de envíos de cocaína de los Andes empiezan a venir por Venezuela. Y los procesos en los cuales están involucrados incluso una cuñada y sobrinos directos de Maduro, y que probablemente usan a propia Maduro, tiene que ver con este proceso de la complicidad asociada a las drogas. Les con congelaron Maduro. las cuentas en Estados A muchos. Unidos. Entonces es un factor. A los sobrinos. Sí, Están detenidos. Están Así es, detenidos. claro. Sí, Están sí, detenidos. sí. Claro. Y luego hay otro factor. Primero, Chávez sí siguió esta práctica política de dar dinero a sus bases, ¿no? Y algo muy peligroso, no solo dinero, sino que empezó a darle armas a una especie de guardias comunitarias o civiles, que es el mismo estilo de Cuba. En Cuba a ti no van y te reprime la policía cubana, no. Van tus propios vecinos, el comité del partido de defensa de la revolución, van a acosarte a tu casa y no te dejan salir. Y tú ves lo que sufren Joanny Sánchez, esta bloguera cubana, lo que están sufriendo muchos disidentes ahora en prisión. Con aquel activista que falleció en un supuesto accidente automovilístico. Sí, sí, Osvaldo Payá, Osvaldo claro, Payá.
defensor de derechos humanos. Y además una persona que yo admiré mucho, en fin. Entonces, esta parte de armar y soportar a sus propias huestes les da estabilidad, y cuando la estabilidad se rompe y te arman una manifestación de 1 millón de personas como las que armaba Lilian Tintori en defensa de Leopoldo López, van y reprimen, no la policía bolivariana, tipos francotiradores que desde edificios o en motocicletas acribillan a los manifestantes. Entonces, ese dominio dictatorial tiene que ver con esta construcción de base de soporte que tenemos que estar muy atentos y evitar que eso pase en México, porque evidentemente... Vamos a hablar neta, porque todo el público que nos está viendo y todos los amigos del público que nos está viendo y nuestros amigos siguen debatiendo. Todo mundo cree que si gana Morena la elección, nos volvemos Venezuela. Bien. Y que se acaba la democracia y que sale un dictador. Y el dictador a lo mejor no hace reelección, pero ampliación de mandato, porque se va a quedar con el poder legislativo y el poder judicial. Ok. Pudiera ser, de eso sí estoy casi seguro. También dicen de que todos los efectos venezolanos, toda la historia de Venezuela se va a repetir idéntica como en México. Yo digo y tengo un argumento de que México es el país número 1 con más tratados de libre comercio. Nuestros gringos son nuestros vecinos, que se armaron un pedotote en Cuba, que es una isla de este tamaño, no quiero imaginarme lo que armarían aquí en México, que la frontera es de tierra, no es de broma. O sea, nada más brinca la tablita, yo ya la brinqué y ya estás allá. Neta, presidente Calderón, ¿cuál es el escenario real? O sea, ni fu ni fa, o... No, yo digo en caso que ganen la mayoría el presidente. ¿En qué nos vamos a convertir México? Primero, creo que el presidente no está engañando a nadie. O si quieres decirlo, nos está engañando con la verdad. Ajá. Por ejemplo, cuando se discutía esta infame reforma al Poder Judicial, por el cual se prorroga el mandato del presidente de la Corte, se hace claramente en violación a una norma constitucional explícita que establece un mandato de 4 años por presidente de la Corte y dice es irreelegible, quiere decir y te vas, sí, ¿no? Sí. Cuando el presidente mismo dice, bueno, es que no es reelección, es prórroga, imagina, es que no nos está engañando, él lo está diciendo para su propio caso, porque imagínate que si gana mayoría constitucional y de repente reforma la Constitución para decir, pues se prorroga el mandato 2 o 4 o 6 años. No es reelección, es prórroga. Pero los no tienen la mayoría del Senado. Pero si logran construirla, te voy a decir, si logran construirla en la Cámara de Diputados y en el Senado, como ya ha ocurrido, logran, bueno, pues sin ir más lejos, en esta reforma al Poder Judicial, que le dio más tiempo al presidente de la Corte, votaron diputados o senadores, perdón, del PAN y del PRI. No sé si les pasaron una bola rápida, se vieron muy lentos o de plano se vendieron, no sé, pero votaron. Esa mayoría se puede construir. Entonces, lo que hay que hacer es pedirle al presidente que si quiere pasar a la historia, pase como un presidente que no fue seducido por la tentación reeleccionista. Pero yo sí creo que vamos rápidamente en la misma ruta de países que han construido autoritarismos así. En el libro de ¿Por qué mueren las democracias? De Libinsky, señala precisamente, primero, que la mayoría de las dictaduras del siglo XX llegaron por votos. La de Chávez llegó por votos, por ganó supuesto. abrumadoramente. Maduro. De acuerdo, con fraude y todo. ya instalada dictadura. Pero Ortega, Evo llegó con Daniel votos. Ortega. Daniel Ortega, que lleva ahí como 30 o 40 años. Ahí, y muchos, bueno, y Mussolini llegó por votos, claro, y Hitler llegó por votos. Hitler, sí. Entonces no podemos jugar con Correa, Ecuador, sí. y todavía, Sí, yo que veo en Venezuela, bueno, y ahorita comento qué veo en México respecto de Venezuela, pero voy al tema de los americanos. Yo, además que quiero mucho al presidente Biden y hemos sido, no solo cuando él fue vicepresidente y yo presidente, es un gran tipo, sino que me invitó 2 veces al centro Biden en 16 y 17. Estuve en una estancia académica en UPenn y luego lo vi él mismo me regresó un almuerzo en el centro Biden en Washington.
y lo estimo bastante. Somos compañeros en una comisión que se llama Comisión Interatlántica para la Integridad Electoral, que empezó a investigar, por ejemplo, la intervención de Rusia en las redes sociales en diversas elecciones en el mundo, desde luego en la de Trump, la primera, que fue... En el Brexit. En el Brexit, en el plebiscito de Colombia. En otras elecciones en Italia y desde luego en México en 2018. Eso ya no se hizo formal el estudio ni se publicó, pero es un hecho. Así es. Entonces, con Biden, yo lo veo desgraciadamente, Carlos Ángel, muy ocupado en un problemón que le estalló en los primeros 100 días, que es la migración masiva de centroamericanos y ahora de mexicanos, que ya se había acabado, y especialmente el tema de los niños migrantes no acompañados. A Biden. A Biden. Ese problema le estalla brutalmente en las manos, le está debilitando la presidencia, le está arruinando su mandato, y es la prioridad número 1, diría yo, después de la pandemia, o incluso la 1, porque la pandemia la verdad está resolviendo muy bien. Es la prioridad número 1 para Biden, porque y tiene que meterle todo para arreglarlo. Por eso nombra a Kamala Harris, vicepresidenta, como encargada de todo este tema, que fue procuradora en California. ¿Cuál es la prioridad entonces para Estados Unidos? Arreglar ese tema. Y necesita al gobierno mexicano para arreglarlo. Necesita al gobierno mexicano para hacer esta, pienso yo, vergonzosa conducta de frenar centroamericanos en nuestra frontera a palos. Como dice el propio presidente, macaneando centroamericanos. Y esa carta de negociación va a pesar para la estrategia que siguieron todos los populistas mexicanos y latinoamericanos, que es decir, yo te ayudo en tu tema, pero te haces de la vista gorda en mi tema, que es el de autoritarismo. Y no veo a Estados Unidos con un poder cargar con eso, y además con cierto complejo de culpa que trae por las intervenciones ofensivas que se ha hecho. Y por los fracasos que ha tenido. Tú mencionaste Cuba, pues era una islita de este tamaño, pero en el pleno apogeo soviético los gringos no pudieron hacer absolutamente nada, y Fidel Castro se quedó ahí. Yo solía decir, oigan, yo voy a ser presidente, Fidel Castro todavía es presidente, y ya era presidente antes de que yo naciera, no marchen. Pues digo, entonces yo por ahí, si tenemos que sacar a México, lo vamos a tener que hacer los mexicanos. Y olvídate de los gringos. Ahora sí que ni el enfermo quiere ni hay que darle. Yo no veo ni remotamente, me indignaría que hubiera una intervención. A mí también. De los americanos. No, pero aunque lo fuera, no, ahora sí que por ahí no va. Yo creo que el Andrés Manuel es un tipo muy pragmático, es muy inteligente. Yo creo que no hay que ni subestimarlo ni ofenderlo, porque la ofensa degrada, es denigrante para quien la hace, es denigrante para mucha gente que la oye, y además no es cierto, es un tipo muy astuto, y por supuesto sabe que puede jugar esta carta de detener migrantes centroamericanos con tal de que lo dejen en paz los americanos y hacer su santa voluntad. Ahí incluiría yo un aspecto que creo que podría en un determinado momento hacer que se fijara en México por las consecuencias. El tema de la energía, de las energías renovables o alternativas, las empresas que han tomado riesgos en México, la distribución de combustibles, esta situación de regresarle a Pemex, una situación prácticamente monopólica, la industria minera, los canadienses que tienen problemas ahí, de tal manera que esa presión de estos grandes grupos lobistas al presidente, la cuestión laboral de los demócratas, no podría en un determinado momento hacer que al Kamala Harris, que no el presidente, que estaría viendo, vamos a decir, la parte geopolítica, estratégica, enfrentamiento con China, con Rusia, lo de Israel, etcétera, y que de alguna manera diplomática, vamos a ponerlo así en un principio, presionaran o le pidieran, oye, hay una frase ahora en esta reunión, hay que respetar lo firmado en el TEMEC, que es lo que está violando de una manera ofensiva y burda el gobierno mexicano en esos temas. ¿No habría la posibilidad que los Estados Unidos volteara hacia México al ver lo que está pasando, conservando lo otro? No, es evidente, Ángel, que de acuerdo con las reglas del Tratado de Libre Comercio, versión 2, el TEMEC, por supuesto que hay la amplísima posibilidad de una serie de sanciones brutales contra México, de diversa índole, todo de carácter económico, no solo en multas, no las ganamos, sino también que nos empiecen a bloquear exportaciones, lo cual va a provocar un golpe brutal a la economía mexicana y, debo ser más específico, a la economía de los mexicanos. Ahora, ¿qué tanto le interesa al gobierno eso? Pues muy poco, o más bien no le interesa porque no le entiende. Y pasa un poco como el bloqueo a Cuba o el bloqueo a Venezuela.
la golpiza económica que sí se da con los bloqueos y con los embargos, la pagan los cubanos, pero ni a los Castro, ni a los Chávez, ni a los Maduro les importa eso, porque siguen igual, no entienden la importancia del comercio, siguen con su filosofía de que la iniciativa privada es pecado y solo el gobierno es bien, hace bien, si es privada es malo, si es extranjera es peor y si es española pues ya... No, eso ya se acabó. Entonces siguen con esa mentalidad, seguirán atacando la inversión privada, seguirán atacando la inversión extranjera, seguirán atacando la inversión, así sea americana, inglesa, española, y creen que el remedio es tener más Estado. Es decir, creen que la salida para salir del hoyo es cavar más hondo, ¿no? Un poco lo que pasaba, esta anécdota que cuentan de la Isla del Padre, no es la Isla del Padre, esta... Dios mío, ¿dónde están estos gigantes en la isla de Pascua. Pascua, perdón, en Chile, sí, perdón, me confundí. No conozco la Isla del Padre, por cierto, pero bueno, en la Isla de Pascua, cuando empezaron a tener sequías, empezaron a talar árboles porque hacían grandes piras en honor a los dioses pidiéndoles agua. Y mientras más árboles talaban, más sequía tenían, hasta que se acabaron todos los árboles y murieron todos, ¿no? En Isla de Pascua. Pues así están estos. Creen que para resolver el problema económico hay que tener más Pemex más grande, CFE más grande, más burocracia, más ineficiencia, y vienen más problemas. Y entonces talan más árboles económicos. Nunca le he dicho un presidente se está contradiciendo. ¿En qué? ¿Dónde está la inteligencia del presidente López Obrador? Perdón. ¿Pero en qué temas? Pues digo, para ser específico. Pues. Es que tú dijiste hace 20 segundos que es muy inteligente. Sí lo es. Pero estaba hablando de materia de matiz, presidente. Matizo y corrijo. Así es. Sí, corrige. Sí, corrijo, efectivamente. Es muy inteligente, es muy perspicaz, es muy astuto en términos políticos. Es un animal político. Es alguien que huele el poder y lo encuentra, aunque sea debajo de una cornisa o de un sótano. Ahora, y se lo come. No terminaste de contestar. No entiende, eso sí, o no acepta porque está cargado de prejuicios él y la gente que lo rodea. Y en general la izquierda latinoamericana bofa, digamos, esta gritona, están cargados de prejuicios ideológicos que no los dejan razonar. Sí. Y el prejuicio económico básico es lo que haga el gobierno está bien, lo que haga el sector privado está mal. Lo que haga el gobierno nacional está bien, y si es sector privado extranjero está mal. Y van a atacar eso, y por eso nos van a hacer pagar a todos los mexicanos las pérdidas de Pemex, que son arriba de $500 million al año. Por eso. A ver. Tú no, Ángel, no, es que... Perdón, no me terminaste de contestar o no nos terminaste de Corrijo, contestar. es inteligente en el sentido que tiene una astucia política enorme, pero en términos económicos está dominado por sus prejuicios. Si gana la mayoría el presidente, llegaremos a ser... ¿Habrá autoritarismo en México? Yo creo que el voto del 6 de junio es o democracia o dictadura. Así. Yo no me voy con el matiz neta dictadura. Pero está clarísima la señal, insisto, el presidente no nos engaña. Cuando él dice que prorrogar el mandato contra la Constitución no es reelección, sino prórroga, pues claro que es una violación constitucional, lo está diciendo claramente lo que piensa él de la Constitución. Cuando el líder de la Cámara de Diputados de Morena dice, bueno, está bien, ustedes en este debate del 97 constitucional o 94, ustedes nomás, los conservadores, les interesa el derecho y la Constitución. A nosotros nos interesa la justicia. Con ese argumento de que la justicia que yo interpreto es la que vale por encima de cualquier ley, ese es el argumento. Cuando se supone que mi moral es superior a los demás por encima del derecho, ese es el argumento de las dictaduras en todo el mundo. Sin duda. En todo el mundo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y yo creo que en política no tenemos derecho a ser ingenuos, Carlos. Y entonces... Así va a ser. Sí vamos en ruta a ser como Venezuela y sí vamos más rápido que los venezolanos. No mames. No, yo paso. Yo no le hablo. Es que... ¿En serio? Sí, claro. Tú ves los síntomas de cómo se va deteriorando. El presidente ya controla desde todo el ámbito del Ejecutivo. Y donde hay más poder en el Ejecutivo, ¿dónde es? Hacienda. En el Ejército. En el Ejército. Sí. Las Fuerzas Armadas. Y la tiene y metiéndole mucha lana. Sí. En fin. Luego, Hacienda, el dinero, el presupuesto. No presidente si no hay apoyo del Ejército. No se derriba. Además, ojalá no se derribe, pero es un tema. Ahora, yo confío en que el Ejército mantendrá siempre su lealtad a México y a la Constitución, porque es un ejército que nace de la Revolución, claro, y entiende el valor de la Constitución misma, y aunque hubiera algunos
mandos o generales o mandos Loquitos. administrativos que quizá hayan sido tocados o puedan ser tocados por corrupción en este ambiente de gran tentación al ejército, yo veo un ejército súper nacional, súper mexicano. Yo también. Y no aceptaría alguna arbitrariedad, ni cometería una tontería. Ahora, ahí, en este ataque a... Perdón, Ángel, más completo, tiene el dominio del poder legislativo con una cosa que es 100%, vergonzosa. sí. En nuestros tiempos, digamos, los críticos o el análisis político decían, bueno, es que los diputados son tan abyectos que no le mueven una sola coma al señor presidente. Y ahora no es la crítica la que lo dice, el propio presidente de la República dice, no le mueven una sola coma y no se la mueven. Y luego domina el Poder Judicial, va contra los gobernadores y si hay alguno que protesta contra todo derecho, no sé si haya hecho algo cabeza de vaca o no, pero ya está determinado que no lo pueden aprender ahorita, no, a fuerzas, orden de aprehensión. Mientras están levantando candidatas de la oposición en Valle de Bravo en otras partes, asesinando otras en Oaxaca. Hablando en español, a ver, yo estoy igual que tú, igual que tú. Yo me vale madre si es culpable o no cabeza de vaca. Es importante. No, no me interesa. Lo que yo entiendo básico es que ese problema cuando lo quisieron desaforar llegó a la Suprema Corte de Justicia, la Corte dijo, esa no es mi bronca, esa es bronca de los diputados locales de Tamaulipas. Los diputados locales de Tamaulipas dijeron, ni madres no se desafora, se acabó la conversación. Al día siguiente, Monreal, pues vamos a ir por él. El presidente, yo no soy hazme reír de nadie. ¿Y la ley, papá? No, es una... por eso, no nos está engañando, están hablando con la verdad, les vale... Madres. Poco la Constitución y la ley, no les interesa, es un asunto de poder y esa es otra razón por la que digo, no nos engañamos, si no paramos esto, sí vamos derechito a donde está Venezuela. Ahora, bueno, tú ibas a decir, Sí, Ángel. en este ejercicio de tratar de lograr el control absoluto, perpetuarse en el poder, si no puede de manera directa el mismo a través de interpóstita persona. Sin embargo, todavía yo siento que hay fuerzas que podrían en un determinado momento jugar un papel. Si bien ahorita no están manifestándose, pero creo que el presidente está yendo más allá de toda prudencia, vamos a ponerlo de esa manera. Yo todavía pienso que los empresarios, los fuertes, que serían perjudicados también en esta carrera del presidente, en un determinado momento siento que harían valer su fuerza, vamos a decirlo. Y en el caso del ejército, yo creo que soy de la idea de que las Fuerzas Armadas, como garantes de la estabilidad y viabilidad del Estado, por más dinero que les hayan dado, en coyunturas como esa, las Fuerzas Armadas actúan como lo que son, el garante, el recurso último para mantener el orden constitucional. Hay un caso muy reciente, el de Bolivia, cuando obtiene su cuarto periodo, violando toda la ley, etcétera, y cuando están 1.800.000 bolivianos en las calles, la orden de Evo Morales fue masacrar al pueblo, a la policía, a las Fuerzas Armadas. Y ahí sucede una cosa curiosa. El ejército y la policía les dice no, y el que se va es usted y fírmele aquí. Y se fue Evo Morales, siguió, hubo elecciones, etcétera, al grado tal de que está hoy una persona, vamos a decir, cercana a él, pero con cambios cosméticos si se quiere. Siento que en México, por esa proximidad, por esa contigüidad geográfica, habría algo, no sé si similar, pero si bien ahorita el presidente Biden está con el problema migratorio, las cuestiones geopolíticas, pero hay áreas que usted conoce perfectamente, en la CIA, en el Departamento de Estado, en la Agencia Nacional de Seguridad, que serían las partes que no cambian, vamos a decir. Quizá cambie el responsable, pero ahí hay personas que siguen de manera sistemática, permanente, la situación política de México. Ángel, yo honestamente, déjame serle al abogado del diablo. Está bien. Lo digo con todo respeto. Yo conozco empresarios mexicanos, como tú bien dices, súper valientes,
y que por supuesto ni son dejados y en las peores circunstancias hoy siguen comprometidos conmigo. Pero la gran mayoría no son así. De acuerdo. La gran mayoría, incluso los grandotes, son bien que sacatones. Y están pensando más en su dinero y ni siquiera pensando bien, porque no ven el riesgo que se viene sobre su dinero, sobre su patrimonio, su ranchito, quién sabe dónde. Y a la hora que dice organicémonos para enfrentar esta dictadura que se viene, te dicen échale ganas y cuentas lo que se ofrezca menos de dinero. Y ni un centavo. A nosotros nos dieron ni un centavo. ¿Y sabes qué? Son bien sacatones, nomás dice el presidente, les truenan los dedos y ahí están tragando tamales de pibil o que de quién sabe qué, de chipilín en Palacio. No, con todo respeto, son bien sacatones y grandotes y así, muy elegantiosos, ilustrosos y labiosos, no van a hacer lo que les corresponde. El ejército ya ha dicho que está en condiciones muy difíciles, no pongamos en el predicamento al ejército de tener que decidir ellos, porque no son jueces, que es constitucional o no. Ellos van a obedecer las órdenes del presidente porque son verdaderamente leales al presidente, a quien siguen reconociendo como la institución más importante del Estado mexicano, pero no los pongamos en el predicamento de cuándo pueden obedecer o desobedecer una orden. Los gringos, yo ya te dije, están ocupados, por no decir que en la luna, ¿no? ¿Quién va a detener esto? Tenemos que ser los ciudadanos de carne y hueso y los de a pie. Yo creo que en ese sentido no hay duda. Coincidimos totalmente. Y hay otro factor. Andrés Manuel sí tiene mucho apoyo, entonces no pensemos en esta utopía de que un día va a llegar un día súbito lleno de luz en que la gente se levanta y cae el gobierno. No va a ser así porque él tiene apoyo y gente muy violenta que la está polarizando. Y además ganó legalmente. Estos que hicieron frena, que dijeron vamos a juntarnos en el Zócalo y como hicieron en Yugoslavia hasta que caiga, pues sí. No es así, compañero. Se vistieron como de lobo feroz y fueron a soplarle a la casita de los puerquitos. Eso de Gilberto Lozano se me echaron encima. No, la verdad es que no es así. Claro. Requerimos una organización ciudadana permanente, estructurada, disciplinada, con parámetros éticos y dispuesta a organizar y lucharse, no para el 6 de junio, eso ya estamos tarde, cabrón. Para los 24, próximos 10 años. 27, porque 30. Si no paramos con una mayoría opositora a Morena este 6 de junio, esto se va a exacerbar. Totalmente el poder presidencial, que es un veneno para quien gobierna. Yo estuve ahí. Y vamos a tener que prepararnos para una década más de oscuridad en México. Sí, ¿verdad? El problema es, ¿qué pasó con Venezuela? Chávez gana en 97, 98, democráticamente. ¿Qué hacen los grandes capitales? Uno, a Miami de volada. Otros, los de la lana y algunos de los medios, igualito que aquí, se arreglan rápido con Chávez en temas de lana. El resto de la gente, profesionistas, empresarios, grandes, pequeños medios, que se la viven criticando con toda razón la burocracia, la corrupción de los partidos políticos. COPEI de Venezuela, de la línea un poco del PAN aquí, Socialdemocracia de Venezuela, de la línea del PRI-PRD, colapsaron por corruptos, por ineptos, como están haciendo los partidos políticos tradicionales aquí. Pero pasaron 10 años sin que nosotros viéramos. Hasta 2008-2009 salió un Capriles, salió un Leopoldo López, una Liliana Tintori. ¿Qué pasó toda esa década en Venezuela? La sociedad civil se quedó dormida esperando que si los gringos, esperando que si el ejército, diciendo Venezuela no es Cuba, y ¿sabes? Nosotros no podemos esperar 10 años, es lo que quiero decir. Ahorita totalmente tenemos que organizar. Un poco la lógica de México Libre era esa, ¿no? Ajá. Ahora, hay una serie de actores que, conociendo la gravedad de lo que está pasando, se pliegan por miedo, por abyección, y pongo el ejemplo de hoy. Banco de México. El presidente, en una expresión total de ignorancia, le reclama anteayer a la Junta de Gobierno o al Banco de México, él no distingue, que no le dieron remanentes. A las otras administraciones sí les dieron, pero a nosotros no. Como si la fijación de a quién le dan o no remanentes fuera una decisión a contentillo del gobernador o de los subgobernadores. Pero ayer se va, que rindan cuentas de qué hacen con las reservas, que están ahí, cuánto nos cuesta. No tienen la menor idea, pero a mí no me sorprende eso. Lo que me sorprende hoy es una posición del secretario de Hacienda, donde dice... Nos acaban de saludar, Banjico, perdón, desde Chile. Ah, muy bien. Saludos a Chile. Hola, muy bien. Perdón. Donde dice Arturo Herrera, Banjico sí pudo haber dado un remanente al gobierno federal. Y dice uno, a ver, hay toda una normatividad, está establecido en la ley de Banco de México el reparto de los remanentes.
¿por qué el secretario, conociendo de política monetaria, hace esto? Abyecto, temeroso, cobarde, quién sabe. Pero resulta que así está todo el gabinete, prácticamente. El que no quiso, se fue. Ursúa, por ejemplo. ¿Qué podemos Muy valiente, esperar? yo creo, Así es. Muy. Y el papel que está jugando en sus colaboraciones, por ejemplo, está contribuyendo a aclarar el peligro y a avisarnos del peligro. Pero ¿qué podemos esperar con un gabinete así y con un gobierno o con un gobernante así? ¿Durará siempre este gabinete? Sí, es un poco aquella anécdota del rey que iba desnudo, ¿no? Correcto, así es. El rey iba desnudo en la calle y nadie le decía, oiga, porque alguien llegó a venderle un traje Un traje rey de grandes, que solo el poderoso lo podía podía ver tener. y que la gente tonta, incapaz, Pues, no lo veía, entonces era invisible. Cómplice, claro. Entonces ahí iba el rey con su traje, decía, él no lo veía, pero dice, no vayan a decir que soy un güey. Entonces voy vistiendo mi traje y todo el mundo, ay, qué bonito traje. Hasta que un chavo le dice, un niño, oiga, el señor va desnudo, ¿no? El rey va desnudo, va Y- bichi, diríamos en Y Sonora. bichi, exactamente, Así así es. decía el Maquillo también. Sí. Y lo que pasa es eso, son empleados serviles. Esa es la verdad. Mire, para explicarle un poco al público, bueno, se sabe, pero recordar un poco, ¿qué es un remanente o qué es? Cuando el Banco de México compra dólares caros, por ejemplo a 22 pesos, si al final del año el dólar vale 25 pesos, tiene una ganancia, un remanente, que es decir, 3 pesos por cada dólar. Se lo puede quedar el banco o se lo puede entregar al dueño, que es el gobierno. Pero al revés, ¿qué pasó en 2020? El dólar empezó muy alto. De hecho, en febrero marzo llegó a tocar Casi 25 pesos por dólar. Cierto. Y hoy está a 19. O sea, probablemente Banco de México perdió 2 pesos o 1 por dólar en sus reservas. No solo no hay remanentes, hay pérdidas para el banco. Es más, Entonces, con el uso de los remanentes que hubo, pocos, ni siquiera alcanzó a reponer totalmente la reserva de capital. No le alcanzó. es que hubo a Banco de pérdida, México. claro, hubo pérdida. Así Al es. contrario, el gobierno tenía que inyectar Exactamente. esa pérdida. Pero además, este gobierno ya se tragó los fideicomisos, Los 500. No, pero espérate. los fondos de estabilización. Les dejaron desde ti, tú fuiste Enrique, tú y Enrique le dejaron 500,000 millones de pesos. en efectivo. Fondos de Sí, en estabilización. varios- Y se los fondos, chingó así es. en un año en Ahora, nada. eso de quitarse los fideicomisos, por ejemplo, el Fondo de Desastres Naturales que Ya no hay desaparecieron. dinero, sí. No, Fonden. acabo de estar en Yucatán, hubo el año pasado 3 tormentas tropicales, 2 huracanes, la gente en algunos poblados con el agua hasta el cuello. El Fondo de Desastres Naturales no era dinero del presidente, era dinero de esas mujeres indígenas de Yucatán y Ajá. Quintana Roo que ya no tuvieron para reponer su casita y sus muebles. Ese dinero era de ellas y se lo clavaron. Los niños con cáncer que se han muerto por falta de tratamiento, al quitar el Fondo de Enfermedades Catastróficas y el Seguro Popular, 50,000 les quitaron el millones de dinero. Y el pesos. dinero no era del presidente No. ni del, ¿cómo se llama de Hacienda? De Arturo Herrera. Arturo Herrera. El dinero no era de señores, el dinero era de los niños con cáncer y sus papás que se murieron a los niños. Así es. Y el dinero de las mujeres con cáncer de mama, todo eso se lo han clavado. Esa es la palabra, se robaron el dinero de los fideicomisos para caprichos electorales del gobierno. Y la verdad es que por ahí no va a venir la solución también. Otra vez tenemos que parar a los ciudadanos. Yo me acuerdo cuando me encargó don Luis Álvarez que formara una organización de jóvenes en el PAN, cosa que me da flojerita, la verdad. Pero bueno, luego me entusiasmé. Pero no teníamos presupuesto, era muy mística la cosa, ¿no? Al chavo que llegaba a decir, oye, ¿cuándo nos van a dar diputaciones? Y no, aquí no venimos a pedir sino a dar. Aquí lo que te debemos ofrecer es una trinchera para luchar por la patria. Esa es tuya. Dile que no, sí. Entonces poníamos ahí en kermeses, en el Ángel de la Independencia, cuando hacíamos festivales, etcétera. Teníamos entonces un puesto, una tienda de campaña grandota, y que decía, ven a conocer a la persona que va a salvar a México. Y cobrábamos $1. Sí. Ya entraba la gente y era un espejo de este grandotote de cuerpo entero, ¿no? Buena. O ya bien. en nuestro tiempo diría de puerco entero, ¿no? Bien, Pero sí. bien. Y ese eres tú. Y yo creo Bien. que hay que organizarnos. Y así decirle a la gente que ahorita mismo, que ahorita que termine, se ponga a revisar su WhatsApp, le pregunte a todos sus contactos si va a votar y por quién. Y acabados sus contactos de WhatsApp, los de correo electrónico, y si no, que Y salga al todos, vecindario así a es. tocar y a darle, porque si se viene, si lo paramos ahorita, no lo vamos a parar en 10 años por lo menos. Sí, Se me hace yo quiero decir esto y se los quiero decir a ustedes.
Si llega el escenario que dice el presidente Calderón, es de su culpa, ¿eh? Mía no va a ser porque yo voy a ir a votar, pero va a ser de su culpa. Si no salimos a votar, nos va a llevar el carajo. Y nada de que me fui a Acapulco ese fin de semana y a Valle de Bravo y que... Ojo, en un día, en esencia, por lo que saco de conclusión, van a decidir 10 años. Así es. 10 años de bienestar y de democracia o 10 años de dictadura, porque ya empezó. Ya el presidente Calderón acaba de dar muchísimos ejemplos. Tienen que salir a votar. Se está jugando la democracia y mandar al carajo a Morena. Lo tienen que hacer. Si no lo hacemos, no lloremos después y digan, ay hijos, ¿para qué me fue a Acapulco? Sí, no, porque no es cierto que vayan allá en Valle de Bravo a una casilla especial, no va a haber boletas suficientes. Hay que estar acá aquí en su casa, donde esté el INE. Las casillas especiales es en las presidenciales. En estas intermedias no hay casillas. No sé si vaya a haber, por cierto, por circunscripción, pero aquí no hay que hacer tontería. No hay que ir a casillas votar, especiales. Y en el caso de las gubernaturas, sí hay casillas especiales, porque es la elección del Ejecutivo. Pero en lo que se refiere a legislativas... Sí, no, tienes razón. No hay. Oye, no hay chance de tú votar compraste, voy a cambiar el tema. Ya me acuerdo, tú compraste el avión. Sí, el avión presidencial. Y te voy a decir porque primero... No, porque estaba muy jodido, yo sé. No, ya... Y muy viejo, sí. No solo eso, era un avión que tenía por lo menos, yo creo que 30 años. Sí. Y le fallaban cosas, man. Mira, por ejemplo, había un asiento enfrente del asiento donde yo iba, de espaldas y del lado derecho del pasillo, había un asiento que despegaba el avión y se recorría. Y yo cada vez que bajaba, oiga, capitán, ahí le encargo, arreglen el asiento. No, sí, señor presidente, para la próxima. Y al siguiente vuelo, entonces yo le decía al pasajero que iba ahí, mira, me dicen que es lo único que le falla al avión, así que no ¿cómo vas a saber, no? Aparte el aire acondicionado ya no funciona, el avión era incapaz de volar sobre ningún océano, tenías que ir o a las Baleares o a Canadá o a Alaska. Sí, cierto. Pero olvídate de eso, que es un tema de comunidad en comunidad. Sí. El avión se volvió algo peligroso. Y cuando se muere, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos, el secretario de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, esto es muy raro, pero de ánimo, ya pasó y contra todo. Y 2 años después se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo. Y dices, yo no puedo jugar con México para que un día al presidente de la República se le caiga en ese avión que es una cafetera. Sí. Y entonces me preguntan, me insistían mucho y vamos a buscar un avión. Entonces viene una oportunidad, porque también en eso puede haber corrupción. Claro. La verdad, muchos dicen, ni cero, incluso aunque la maneje el ejército que manejó la compra ahí, no puede haber posibilidad de 1 milímetro de corrupción. Entonces le encargué a Pepe Mid, que era secretario de Hacienda, y encuentran una oportunidad. Aeroméxico anuncia la compra de una flotilla de 50 aviones, entre otros como 15 o 16 Dreamliners, que era este tipo de avión, que es un avión que además ahorra enormemente en combustible, es el más eficiente y más económico en mantenimiento, es el que, en fin, una serie de características tecnológicas muy, muy convenientes. Entonces, dentro de esa flotilla que iba a comprar Aeroméxico, dice que nos consigan en todo caso una oferta de flotilla, ¿no? O sea, como en las lecherías de Conasupo, ¿no? Mete la cubeta ya al mecate y a ver cómo, ¿no? Claro. Y así fue. Y todavía nos llegaron con un precio que pues era adecuado para la flotilla, pero era caro, pues mejor no. Y entonces la propia Boeing vino con nosotros. Dijo, oigan, entendemos que su problema puede ser de presupuesto. Nosotros tenemos un avión ya usado, Dreamliner, que es el que usamos para los ejecutivos y además es el que se usa de muestra. Es como en las agencias de coches, que siempre hay un carrito que lo tienen para el desgaste, cierto, ¿no? Es cierto. Ese avión es el que se compró, que fue 60% más barato que el precio de flotilla. Un avión usado. Y en realidad el precio que nosotros pagamos fue de como de $103 millones, que es muchísimo más barato que muchos otros aviones en el mercado. Ya lo que hizo el presidente Peña y su equipo, que fue acondicionarlo internamente, ya fue su bronca. Igual pudo haber puesto asientos de vinilo o pudo haber puesto puertas con chapa de oro. Ya no fue mi bronca. Pero la compra del avión fue una compra sensatamente económica. Ahora, también le reconozco a Andrés Manuel, le dio al clavo con un sentimiento de rechazo al lujo y a la frivolidad, que honestamente también se exacerbó mucho en el sexenio pasado. Llegamos a
Sí. a unos excesos de frivolidad increíbles. Entonces, todos esos detalles que lucen convenientes en la decisión de Estado de proteger al presidente y de proteger a los pasajeros, porque miren, a ver, ¿qué tal si alguien quisiera atentar contra la seguridad del presidente en uno de sus aviones? O un pequeño detalle, ¿dónde se siente el presidente de la República cuando viaja en los aviones comerciales? Salida de emergencia. En la salida de emergencia. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de emergencia? Estar en condiciones físicas aptas para poder operar la salida de emergencia en caso de accidente y ayudar al resto de los pasajeros. Lo dejo hasta ahí. Pero la verdad es que no es conveniente ni para el público en general que el presidente ande volando en aviones de línea. ¿Qué pasó con Ovidio el día que lo agarran y lo sueltan? Sí. Que eso de que el presidente sabe todo, pues no es cierto. El propio presidente dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, ya, en fin. El presidente estaba tomándose fotos en el aeropuerto cuando empieza el operativo, no está enterado de lo que está pasando en el país, va en el avión, no está enterado de lo que está pasando en Sinaloa, aterriza en Oaxaca, sigue con las fotos. 3 horas después le dicen, oye, agarramos hace 3 horas al hijo del Chapo. ¿Qué hacemos? Pues inmediatamente hubiera dicho, tráiganselo, saquen lo que sea, pero ahí, Claro. pues en 3 horas se le arma el cotorreo aquel. Y por ahí, yo no sé quién estuvo atorando la decisión. Total que cuando al ejército le dicen ya libéralo, pues ya es demasiado tarde porque ya está ocupado el ejército. Así es. Ahora, yo conozco al ejército y por favor no lo menosprecien. El ejército puede una captura y puede ser la extracción en cuestión de minutos. En fin, esa es otra historia, pero mi punto es, el presidente de México tiene que estar siempre comunicado y seguro en cualquier momento, 24 horas al día, para tomar decisiones. Esa es la historia del avión. Tú me preguntas ahora, igual no lo hubiera comprado y me hubiera ahorrado todo eso, pero la verdad es que se necesitaba. Podemos decir demagógicamente que ahora sí que para qué usa Suburban el presidente, pues que se vaya en bicicleta también, ¿no? O sea, Claro, claro. Él no lo usa porque tú lo compraste. A ti te tiene un odio y un resentimiento gruesísimo. pues a lo mejor, ojalá eso pase, ¿no? Porque pues pero qué necesidad, como dice mi paisano Juan Claro, Gravielman, cuando ya ¿no? fuiste. Claro, Sí. claro. Pero por 2 cosas. Una, y ahí le concedo parte de razón, yo mismo no he encontrado ese equilibrio, lo reconozco. Pues quizá no le guste que un expresidente participe en la opinión pública. Por eso también fui un poquito renuente aquí en aceptar esa entrevista, porque ya sabía que me iban a sacar hasta la sopa par de manos. Pero, me cuido de eso y además, porque en la vieja cultura priista, los expresidentes no hablan, están como muertos. Sí, sí, sí. Yo no vengo de esa cultura, yo vengo de una cultura que mi padre me enseñó que era un deber ético con la patria participar en política y no tenía que ver con el puesto que ocupas o el que has ocupado. Todos debemos participar en política, desde el empresario más prominente hasta el campesino ciudadano, más humilde. así es. Y la falta de participación ciudadana es lo que tiene a México en el hoyo. Y yo ese DNA ético en política lo sigo teniendo, aunque haya sido presidente. Yo no me entiendo, Carlos Ángel, no me entiendo sin participar, no me entiendo lavándome las manos frente a la tragedia del país. Yo quiero opinar, yo quiero participar, yo digo, tuve esta experiencia, la regué en esto, acerté en esto otro, hagámosle por acá, pero no puedo quedar callado. Entonces, por esa parte a lo mejor tiene razón, a lo mejor tengo que estar callado como expresidente, ya no acabo de entender. Y la otra razón, pues es porque le gané la presidencia. Era una campaña dura, pero se la gané limpiamente, ¿eh? Sí. No ha habido, y ve lo que dice Luis Carlos Ugalde y mucha gente, no hay una sola, ahorita yo exijo que me den una sola prueba del supuesto fraude que se cometió. Ninguna. Inventó ese día que él me había ganado por 10 puntos en las encuestas. Mentira. Su propia encuestadora, Ana Cristina Covarrubias, en paz descanse, reconoció que esa misma noche yo iba 1 punto arriba de él en las encuestas, en sus propias encuestas. Luego que estuvieron sacando boletas que le favorecían a él para favorecer. Mentira, su propio representante de Castilla en Salamanca habló y dijo, señor presidente o señor candidato, usted miente, yo soy representante del PRD, fui orgullosamente representante suyo y lo que estoy haciendo es sacar boletas de diputados que están mal depositadas en una ánfora a la de presidente, pero contamos varias veces y aquí Calderón ganó. Y de ahora en adelante usted me ofende diciendo que yo estoy haciendo trampa. Yo vine a defenderlo a usted. Y luego se inventaron que un fraude cibernético. Pura madre, hombre. O sea, Bueno. la verdad es que... Yo les voy a decir, nunca lo he dicho ni a mis amigos, pero bueno, tú estás acá. Yo le hice la campaña a Roberto Madrazo.
Ay, no digas eso, Carlos. Si lo dijo, no. ¡Ay, niños! No, Roberto, mi brother. Ese es No, yo lo sé. Y familiar. eres muy bueno, Y lo- además. y lo A mí me quiero. hubiera gustado tenerte publicista en algunas... Te iba a ayudar, ¿te Sí, acuerdas? sí, Y luego y mejor hay del cosas otro. en las que has sido Sí. muy generoso, además, Sí, sin cobrar, darme sí, muy buenos sí, consejos. sí. Bueno, Incluyendo en esta campaña que nadie hizo caso de lo que... nadie, ¿verdad? ¿Sabes quién ha usado el Salvemos a México? Tú. Yo lo he usado porque Sí. tuve lo... Bueno, Sí. no sé si algún publicista que yo conozco me lo Exacto. dijo. ¿Eh? Bueno, les voy a platicar algo que no sabían. Ese día que ganaste, esa noche, ese domingo, yo estaba con Roberto y estaba el presidente del PRI, éramos como 10 gentes, 8 gentes, no éramos muchos. Y le hablaron del PRD a Roberto, para que Roberto avale el fraude tuyo. Se lo pidieron. Yo lo oí, nadie me mintió, o sea, yo lo oí. Y les dijo, no. Fraude a México nunca. Dice, Calderón ganó y yo lo voy a apoyar de que ganó. No, que mira, porque entonces hacemos elecciones nuevas, sí. No. O sea, que avalar la versión de que había habido fraude. Sí. Sí, o sea, que rechazó. Y Roberto dijo no. No, fue la intervención de Roberto Madrazo, independientemente de las discrepancias que hemos tenido, también muchas coincidencias. Sí. Fue muy valiente. De los priistas, por Yo la ejemplo, oí, o sea, no me la cuento. No sabía yo eso, estaba no ahí. sabía yo, pero te la Nadie creo. sabía porque yo estaba. Incluso para la Y no toma me de había posesión, dicho. si el PRI no va a San Lázaro, no se hubiera integrado quórum. Claro. No habría Claro. quórum. Y Habría entonces- que recurrir a los otros recursos. Pero no, que incluso marca la ni eso, Constitución. Ángel. Fíjate, entonces había una disposición constitucional que decía, si el presidente no se rinde, presenta al correcto. Congreso o no hay sesión, entonces nombra un interino. El 85 Eso es lo que buscaba Andrés Manuel. Claro, el 85. Terrible. ¿no? Y sí, la participación del PRI ahí con toda la violencia, la forma como entraron tras banderas, etcétera. Evidentemente la institucionalidad triunfó ahí. Pues que, Yo oye, ten- ¿ya pasamos de 4,000 o vamos cayendo? No, hombre, va a ser Falta 20,000. poquito para alcanzar, no falta poquito para alcanzar. Y hay otra cosa que no dijo usted ahorita cuando dice de participar en política, pero además es cuestión también de que tiene usted que trabajar para sobrevivir. Sí, claro. Y por cierto, se vale, yo doy conferencias, si ustedes, Así es, el que una quiera, empresa, ya a los saben, empleados, aquí a los clientes. Se les da el CFDI correspondiente. Claro, yo pago evidentemente. Ángel también da conferencias, Todos yo damos doy conferencias. conferencias. ¿Por qué no si ponemos nos una quieren a los tres, también vamos También, los tres juntos. hacemos shows compartidos, la verdad es que no, hacemos circo de 3 No pistas. tenemos ¿no? bronca. Y si quieren a Javier Lozano también hacemos conferencias Sí, los pero se cuatro. trata de que nos paguen, no que nos... No, si nos van a pagar. Sí. No, un saludo muy cariñoso Javier. a mi querido Javier. Pero No es vino, está en importante ese Sonora. Pues no vino, detalle. pues ahora sí Porque que... está en... Ah, se fue a Apoyando Sonora. al Sí, Borrego, al Borrego, allá sí. en la alianza va por Qué bueno, pues saludos allá a Javier Lozano, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, pero o sea, la verdad son conferencias para chambear, porque sí, oye, a mí me fue re mal en la crisis, la verdad, en la pandemia. No, pues, porque todas las empresas dejaron de hacer El que conferencias. lo oye, sí. ¿qué dirá? Dejaron de llevar a sus Sí. clientes. Así es cierto. Sí, es cierto. a Vallarta Así es. y cosas Y por también el con estilo. la cargada, con la embestida que dio el presidente contra las No, empresas. no, ¿verdad? no, Pues cuidado. ya las empresas dicen, oye, pues nos interesa mucho una opinión tuya, pero mejor no. Oye, no. ¿y te quitaron el sueldo finalmente de expresidente? Ah, no, claro, sí. Pero además, yo ya donaba mi pensión. Así es. Ah, una Varios organización años de antes. niños, creo. Niños con Así, cáncer. Una organización que se llama Aquí Nadie Se Rinde. Ah, qué bien. Que es gente muy valiente, dirigida por una mujer que incluso perdió a un hijo suyo con cáncer, y que tiene embajadoras como Ana Claudia Talancón, Sí. que es una mujer extraordinaria y muy guapa, en fin. Sí. Pero yo donaba toda mi pensión a niños con Ah, cáncer, perfecto. se la quitaron. Y no es cierto que eran quién sé cuántas cifras decían. No, eso es una falsedad total. Una cosa ¿no? increíble. Así es. Ahora, la verdad es que sí necesito trabajar y es un poco este dilema, ¿no? Muchas empresas que me hubieran contratado para una asesoría o algo, pues están asustadas. ¿no? Claro. Bueno, le hace. Hay que seguirle, Si hay los que niños con seguirle. cáncer no se rinden, pues aquí nosotros tampoco. Menos. Solo eso Sí, faltaba, claro. ¿no? Y eso, Claro. eso es importante. El hecho de que un expresidente tenga que trabajar para apoyar a los suyos y sobrevivir es un detalle Ernesto lo fundamental. hace, Lo Cedillo hace, calladito. así es, sí, efectivamente, allá el es. Cedillo. Sí. Entonces, la verdad es que tenemos, no sé, una actitud, yo no sé si llamarla envidia social o algo, mezquindad como sociedad, que si porque no trabaja es que robó. Y si trabaja es porque es puro cuento, está haciendo. porque es un tonto. Dice Eso sí. uno,
como diría ahora sí el clásico, ningún chile les embona. Híjole. Oye. No, terrible. Pero en mi caso también hay un odio sembrado. No, Sí. así Que es. me duele mucho. Me hacen una serie de calumnias, de ofensas que Esa cuestión que me parece a mí, pero lo peor, la guerra de Calderón. también, y Me que es parece- difícil de explicar, ¿no? No, pero además, pero cuando les digo yo, a ver, ¿sabes tú quién le pidió al presidente Calderón que lo apoyara ante la situación? El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas cuando Sí, era Lázaro, que gobernador. además yo creo que es Lázaro. una gran persona y que es Así jefe de es. asesores de Andrés Así Manuel es. ahora. Entonces ¿no? les digo, ¿por qué no te documentas? ¿Por qué no ves la historia y la revisas? E No insisto, tenemos Ángel, eso. el Estado tiene que defender a Por las familias, supuesto. incluso con la fuerza pública. Claro. Punto. Claro. El bien público por excelencia es la seguridad en su patrimonio y en su persona O sea, no hay de los otra. gobernados. ¿no? Entonces, es muy barato, es muy fácil, porque los populistas tienen eso. El populismo es prometer soluciones sencillas a problemas que no complejos, tienen claro, soluciones que no sencillas. tienen solución. Y eso es, pues, yo abrazos y no balazos. Esto que O chanclas. Las chanclas sí tienen efecto. ¿no? Bueno, sí, si ustedes no vieron ese video de la señora que tiene una chancla así No, como si no, fuera no, qué pase bar- de así es, touchdown de no. fútbol americano. No, está buenísimo. A ver Así si lo es. sacan por ahí, chavos, ¿no? Señora chanclea. No es. A ver si lo pasan, yo quiero ver. Pero la verdad es que eso que pasó en Aguililla, de que el gobernador no pudo llegar a la plaza, tuvo que llegar con un helicóptero del ejército porque estaba bloqueado toda la Bloqueado región todo, por claro. criminales. No, Y cuando se le dice al presidente, oiga, ¿usted va a mandar el ejército a Aguililla? No. Esto hay que resolverlo por el diálogo. ¿Cuál diálogo? Claro. O sea, si esa gente está extorsionada, le sacan lana, le secuestran hijos. Hay un video, yo tuve suerte o la coincidencia de que me encontré al presidente López Obrador en el aeropuerto de Los Cabos hace 2 años. Nos saludamos muy cariñosos, nos dimos el abrazo de Acatempan, todo muy bien. Ya no está en la sala de espera el presidente. Ahora llega por abajo del avión. Ah, sí, claro, ya. En un camioncito. coche, en un del- camioncito del aeropuerto, nada más para subirse directo, ya no. Y ahora, mira, yo creo que eso está, si va a tomar avión, por lo menos que lo protejan. protejan. Hombre, y que protejan a la gente que está ahí. Pero ya adentro, ya no La verdad pueden es que protegerlo. el avión de presidencial se está deteriorando, va a perder las licencias de vuelo y eso va a ser una pérdida multimillonaria Ahí está para el el país. anuncio. A ver, A ver. no creo que. Ahí sí, a ver, dale. Dale play. Ahí va la señora persiguiendo a la hija que alguna cosa hizo. Saca la chancla, el instrumento, tira, apunta y. ¡Ay! Le atinó. ¡Qué barbaridad! Es un tirazo, Sí, mano, ¿no? sí. Esa Es un señora pase la, de touchdown, la debían ese. de contratar ahí en el fútbol americano, Sí, mano, buenísima. ¿no? Buenísima. A Los ver, Vaqueros de Dallas, A ver si ahorita por la ejemplo. repiten, porque sí está sensato. ¿no? Te fijas, dura como medio minuto Así, la sí, trayectoria. volando. Sí. Calculó la No, parábola, la ¿no? La parábola, parábola, así, como calculó si la fuera el velocidad. ingeniero del poli, así Así diciendo, es. y va a bajar la velocidad así como, ¿no? Ingeniero del Del Usted, poli. usted es del Yo poli. soy del Politécnico. Esto es matemático. Con razón. no. Pero mira, va la parábola, Va, sube, vamos, llega sube, al llega, punto de llega. inflexión, va bajando, agarra velocidad, ¡pum! Vale. No. Órale. Eso sí, si así fueran bueno, Los chanclazos ya de- también está prohibido eso de la chancla, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, ¿no? claro, No, claro. y qué bueno. Hace A mí unos- sí mi mamá No, de repente sí me dio. Somos todos Pero ya. producto de la Ya chancla. chancla, Hay, no sé. hay Así mucha es. gente que está preguntando qué opinas lo de García Luna. Sí. O sea, Pues mira, si García ya lo Luna, están declarando culpable sin, sin juicio ni nada. así es, bueno, Pero y aquí todo lo que estoy viendo es que ya es corrupto García Luna. no, mira, primero O sea, es lo que opina sí, de acuerdo. Y mucha nuestro gente, público. porque ha sido ya condenado previamente sin juicio, ¿no? sin Por lo juicio. menos mediáticamente. Primero, si García Luna hizo algo, no solo traicionó la confianza que yo deposité en él, sino todos los mexicanos, y que lo castiguen con todo el peso de la ley. Segundo, también tiene en su beneficio, lo llamado beneficio de la duda, que lo juzguen, quién lo acusa, cómo lo acusa y de qué. Ha pasado un año y medio sin que empiece su juicio, lo cual me parece una arbitrariedad. Y dicen por ahí, es que tenemos 1 millón de pruebas y evidencias contra él, de documentos. Bueno, pues no digo que no les crea, pero ¿por qué no van sacando unas 20 más o menos buenas? ¿No? Para ver de qué realmente se le acusa. Se le acusa, por ejemplo, de las pruebas que yo he visto es
de cosas que se fueron generando como pruebas muchos años después de que fue secretario. Una, la acusación de Rey Zambada, el hermano del Mayo, diciendo que le dio dinero, incluso antes de que yo fuera presidente. Bueno, si es así, que lo pruebe el señor. Ahora resulta, pero el Rey Zambada, ese señor, nosotros lo atrapamos, yo lo extradité. Pues imagínate si hubiera sido el mínimo de complicidad, pues ni siquiera lo detienes, ¿no? Vicentillo también, el hijo, nosotros lo atrapamos. Los Zetas, el tema de la Barbie también, todos esos zampones que ahora para que les reduzcan la pena andan haciendo acusaciones de bladas, pues nosotros los atrapamos. A ver, espérame, déjame decirte. Ahora, razón, sí. había versiones y siempre encontrarás versiones de que un funcionario u otro están apoyando o coludidos con la criminalidad. Ahorita mismo, ¿no? Hay versiones de que están coludidos con la criminalidad unos y otros. Cuando hay una evidencia firme, por supuesto que procedes, pero si es una cosa de versiones, chismes y rivalidades, en el caso de Genaro ni había evidencia firme, ni había testigos confiables, y lo que sí había era un aval clarísimo de las agencias americanas, de la DEA, del FBI, del Departamento de Estado, de los propios embajadores de Estados Unidos, que nunca hicieron un señalamiento explícito o claro, incluso a pregunta expresa. Había un aval, obviamente, de las agencias mexicanas, porque Genaro yo lo conozco como presidente electo, está dentro de la Procuraduría del general Macedo de la Concha primero y luego de Cabeza de Vaca, trabaja con Fox, venía del CISEN, en fin. Entonces, así fue y así es, ¿no? Y yo espero que tenga un juicio justo y si es culpable que lo castiguen. Aquí hay una... Y si no, pues también ya que... Claro. ¿Por qué no lo juzgan ya de una vez? A ver, es que esa es mi pregunta. También le dieron 2 premios importantísimos el gobierno gringo. No, muchísimos reconocimientos. Pero de hecho, pero de los cabrones, uno del Departamento de Estado, no sé qué, o sea, le dieron 2 cosas de reconocimiento. no, muchas. Pero mira, yo grueso. lo juzgo por lo que yo veía en la práctica. Primero, si era un funcionario comprometido en la lucha contra el crimen. Porque era un equipo, era un buen equipo. O sea, Defensa, Marina, Seguridad Pública y PGR, dimos la mayor batalla que México ha tenido contra el crimen organizado y el narcotráfico. De hecho, hasta de eso me critican, Sí, ¿no? sí. Y 2, la verdad es que yo lo veía en su interactuar con otras agencias. El contacto del FBI, de inteligencia, pues era el área de Genaro y Gobernación, el CISEN. De hecho, nosotros atrapamos a un terrorista que tenía planeado su grupo terrorista asesinar al que era embajador de Arabia Saudita en Washington y se metieron a través de México. Ese embajador, por cierto, hoy es el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, que tiene que jugar un papel fundamental en paz en Medio Oriente. Bien, ese es otro tema. Con la DEA, pues era asunto de todos los días el intercambio de datos, la información para capturar criminales se formaba en esos círculos de confianza. Entonces, pues así fue, ¿no? Ahora, insisto, si hay algo que se le tenga que recriminar, duro con ellos, ¿no? Pero tampoco voy a aceptar que a mí me anden inventando historias como las inventaron gente muy irresponsable. Yo siempre he vivido en la casa donde estoy, bueno, desde el año 2000 hemos vivido con Margarita, mi patrimonio ha sido público, mis declaraciones patrimoniales siempre han sido públicas desde que fui No, aquí nadie asambleísta. te friega de corrupto ni nada, no te angusties. No me angustia, pero la verdad es que me da coraje, pues, no ese es el punto, ¿no? Y sí me duele, me acusan de otras cosas que me dan mucho coraje también. Por ejemplo, esto del supuesto alcoholismo mío. Y todavía hay gente que dice, sí, pero eso qué tiene que ver, no importa. Pues no lo soy, cabrón. Por supuesto que me gusta y disfruto estar un buen vino con mis amigos y me gusta cantar. De hecho, me gustaba la trova cubana y ahora soy más bien de Joaquín Sabina y me gustan los mariachis, etcétera. Pero definitivamente yo reto a cualquiera que nos echemos una competencia, lo que quieran. Mira, yo cuando fui presidente crucé a nado la bahía de Acapulco, Sí. 2 veces. Todavía el año pasado me eché 100 kilómetros ahí de Acapulco a San Marcos en bicicleta. Wow. Ahorita traigo lesionada la pierna, que me rompí un ligamento jugando fútbol y no acabo de quedar bien, eso me ha hecho ganar peso, etcétera. Pero yo honestamente considero que gozo de una buena salud física y me parece que ha sido una infamia terrible la que me han hecho a la mala. El propio que la hizo, un periodista de cuyo nombre... ¿Para qué nos acordamos? No quiero acordar. Nacional. Sí, era Sí. Federico Arreola. Un día que nos echamos un entre muy fuerte mediáticamente, me acusó a la mala de que yo era un alcohólico y de ahí nació toda esta versión. Meses después, él reconoce públicamente y le reconozco ese gesto. Es decir, yo inventé esa calumnia contra Felipe Calderón, no es alcohólico o no me consta y lo hice porque él me había difamado. No quiero decir que fue lo que yo comenté porque entonces voy a decir que lo voy a volver a difamar, pero la verdad es que fue un invento ya reconocido por el autor y eso sí cosas me molestan, no debiera molestarme
porque encuentro muchos chavos que dicen, sí que ella, pues que pues no lo soy, pero bueno, dejemos ese punto. Es una tontería, ¿no? Pero sí. como ha habido presidentes que les inventan homosexualidad, etcétera. Claro, a mí no me lo inventa porque eso, como ya está políticamente correcto y quizá vaya a ser obligatorio, entonces no vaya a ser, no va a ser pero lo que me usan es, me da mucho coraje, no es cierto, pero bueno, si tampoco me hago no sean hipócritas tampoco, ni yo no lo soy, ¿no? Pues por supuesto que... Usted dijo una vez, soy un pecador estándar. Sí, aunque me fusilé esa frase, Ángel, debo decirlo. ¿Sí? Esto fue de un hombre que yo admiré mucho, y uno de los mayores Y no intelectuales te agarra madrazos, Margarita, por esa frase. Es de Efraín González Morfín, un tapatío Sí. que fue candidato a la presidencia en 1970. Brillante. Que hablaba con mucho idioma, era un tipo inteligentísimo, Brillante, comprometido. brillante. Sí, señor. En paz descanse, pero esa frase Sí. es de Efraín, soy Es de pecador él. estándar, y yo la agarré, porque además sí somos, ¿no? Así- Yo sí lo soy así por lo es. menos, ¿no? O como Fuera- diríamos, si vais, el que esté libre de piedras que arroje el primer pecado, decía él, Sí, al sí, revés seguramente. de la sentencia bíblica. A Maquío lo mataron o fue un accidente de coche. Yo no sé. Ok. La verdad no sé. Ok. Mira, la versión que yo tuve es que fue un accidente. Luego ahí muchos de los hijos tienen versiones y evidencias distintas. Prefiero decir que no sé. Me parece que sí creo que la posibilidad de matarlo Cuidado. hubiera sido más propicia que un accidente de carretera, pero la verdad no sabemos. Porque entonces se mataba gente, eso sí es cierto, ¿no? Lo que sí puedo decir es que en los accidentes tanto de Juan Camilo como de Blake claramente fue un accidente. Sí, sí. Yo creí que era un sabotaje, sobre todo el primero, porque todo iba a Santiago Vasconcelos ahí, pero ya investigando fue un claro error del piloto que no estaba preparado para volar ese avión. Y mira lo que es la tragedia. Cuando yo llego al gobierno, le doy la instrucción a todo el gobierno. Nosotros vamos a jugar con las reglas. Cero favoritismos, como se dice, by the book. Y así fue. Entonces llegan a Gobernación y se encuentran un avión ejecutivo, un Learjet 45, que era para tareas de seguridad y observación. Era el avión ejecutivo del anterior secretario de Gobernación o del anterior. ¿No? Y pues, ¿qué se hace? Pues entonces, pues no sé, pues vamos a licitar la operación y mantenimiento del avión. Y la licitan by the book. O sea, se licita, se registran empresas. Se registra una empresa cuyo dueño es un ingeniero que tiene una concesión de mantenimiento del Learjet en el aeropuerto de Toluca, entonces técnicamente el mejor calificado. Y registra una plantilla de pilotos súper calificados y además ofrece o da la mejor propuesta económica. Pues gana el concurso claramente, limpiamente. Claro, pasa el tiempo, este tipo quita toda la plantilla de pilotos y va a contratar. Oye, Carlos, tengo un vuelo el jueves, ¿cómo andas? Y oye, Ángel, ¿cómo andas para el miércoles? No me digas. Y ese piloto que contrata en ese día es un tipo que no tiene la experiencia, pide permiso para entrar al cono de aproximación de la Ciudad de México, se le pega a un Boeing enorme que llegaba de Buenos Aires, de Aeroméxico, y así la turbulencia de Estela, que es como en las lanchas, ¿no? Que sale todo el espuma atrás, agarra el avión a 500 metros sobre tierra, arriba del edificio Omega, lo voltea. Todavía se oye al copiloto, que tenía más experiencia, decir, déjamelo. Y jala el avión, al jalarlo lo precipita más a tierra, finalmente lo logra voltear, pero es cuando ya están impactando. Terrible. ¿Y Moreno Valle? Pues no, ahí sé que hay varias personas detenidas, pero sé también que es por errores en el mantenimiento del helicóptero. La gran pregunta es si esos errores fueron deliberados o no, y no sé. Pero lo que sí me parece una infamia es el trato que se le dio desde la Presidencia de la República a la gobernadora, Sí. Así es. que ella era el personaje importante ahí en ese momento, y lo que dijo el gobernador de Puebla, que dijo que Dios los castigó. Sí, No, no o sea, mames. de veras que estamos llegando a unos niveles de Y ese es otro estupidez problema y que no lo estulticia. tocamos ahorita. El nivel de perversidad. Tócalo. Bueno, simplemente veamos los gobernadores de Morena, Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, Miguel Barbosa. Dice uno, no es posible que alguien caiga a esos niveles. Es decir, hemos visto cosas en la política mexicana duras, groseras, en los años del dorado autoritarismo, pero lo que estamos viendo con estos personajes de Morena, el papel de Monreal, ahora un hombre que presume de su doctorado en Derecho Constitucional, diciendo, y vamos a desaparecer los poderes, Sí. cuando la única tarea del Senado es reconocer o constatar
que los tres poderes no están operando. Eso es lo que hace el Senado. No, se utiliza el poder para asustar, dominar y abusar, ¿no? Así es, dice uno, digo, o al menos en aquellos años había formas, ¿no? Se cuidaba eso. Hoy es una cosa casi cavernaria el uso del poder. A ver, nada más una pregunta. ¿Quieren que sigamos? Sí, ya te contestaron que sí. Ya contestaron que sí. Porque ya llevamos 1:40, ¿no? Más de 20,000 personas. Más de 20,000. Bueno, si quieren seguimos. Yo feliz porque tengo un amigo. Yo al ratito voy a tener que ir a chambear. No te dejan ir. ¿Tienes conferencia? No, pero tengo que preparar un memo, Zoom, como dicen. Memo. Así es. Sí. Bueno, ya seguimos, gracias. Seguimos ya te jodiste. Perdón, señor presidente. Como dijo mi ilustre predecesor, ¿y yo por qué? ¿No? Por cierto, estuvo con nosotros también. ¿Ah, sí? Sí. Hace mucho que no lo veo, pero bueno. Que estuvo simpático. Bueno, ¿y con dónde seguimos o qué? El futuro, ¿cómo lo ve, presidente? Espérame, perdón, porque me gustaría cerrar con esa pregunta. Es que están preguntando muchísimo. Sí. ¿A quién le va a cantar López Obrador? Usted es el culpable. Pues al villano favorito que soy yo. De la línea 12. Pues seguramente voy a ser yo el culpable, pues ese soy el villano favorito del presidente, ¿no? Ya está la respuesta. No, bueno, yo creo que, es evidente, no sé quién, yo creo que el presidente tiene una tendencia de cubrir a su gente, porque que yo sepa no ha sancionado a nadie, aún casos tan evidentes de corrupción como los que hemos visto de Bartlett y de Ackerman, su señora, y del hijo del seguro, de Bartlett en el Seguro Social otra vez, y pues va a tender a encubrir, ¿no?, a su equipo, que es lo que ha hecho siempre. Pío, desde luego su hermano, recibiendo dinero, además, su prima. Pero incluso para encubrir el presidente dice, no, sí, yo sí sabía, hasta yo recibí el dinero, lo cual dices, bueno. Era para el movimiento. En condiciones de Estado de Derecho, quién sabe cómo se tomaría esa declaración. Ya no me meto. Bueno, ¿qué tal la prima? Es que, perdón, porque esa sí es... Oye, Felipa, por favor, la que quiere más ser, respeto para la que quiere ser, ¿no? La que quiere ser candidata indígena. Ese sí, está tan güerita como su merced, don Carlos, pero pues así que candidata indígena, como dijo, no un chiste grosero que ya no voy a decir, que dije muchas groserías y no puedes decir más. No. También tu amigo Vicente, ilustre también predecesor, sí, debe ser, pero él es propio de él. Sí, ¿no? Sí, él habla mucho. Yo tengo que ser más respetuoso. Sí, en fin, ¿qué te iba a decir? ¿Qué pasa en la línea metro, del metro 12? Primero, cuando se está construyendo se cometen irregularidades muy importantes que hay que recordarle al público. En lugar de hacer una licitación como se había planeado, por ejemplo, para el caso de los vagones de tren, una licitación donde ya estaban platicando y participando varias compañías, entre otras Bombardier, canadiense, que tanto ella como otras proveen actualmente a las otras líneas de metro de vagones. De repente, desde la tesorería del gobierno federal, el gobierno federal de Marcelo Ebrard y su tesorero, que es este muchacho Delgado, Mario Delgado, el presidente de Morena. Su muchacho. Mario Delgado. Su lacayo. Mario Delgado se saca de la manga una empresa que se llama Calidad de Vida. Es una broma. No. Esa empresa que no tenía ni la capacidad técnica, que es nueva y que se la sacan de la manga, hace una licitación en Fast Track y donde solo entra una compañía al concurso y se la lleva. Así de... ¡Pum! ¿No? Como decía ¿cómo se llama aquel personaje? Sí, de los polibos. No. Era de el doctor Chunga. El doctor Chunga. Claro. ¡Pum! Y se la saca una empresa española. Ahí, quién sabe qué es. CAF, amigos de no sé quién. Y esa provee los vagones del metro, que resulta que esos vagones son más grandes que los requeridos técnicamente. De hecho, los vagones en las curvas de la parte elevada de Tláhuac, que por cierto no estaba en el proyecto original, la hicieron elevada después, al dar la curva los vagones no caben en el riel. Claro. Y ese riel se empieza a doblar y a distorsionar. Imagínate toda la estructura del metro. Yo no soy técnico, pero eso pasó. Quitaron el proceso correcto de licitación, se inventan calidad de vida y que se le asignan al único postulante que es CAF. Que además provee vagones que no cumplen con los requisitos del metro. Y que, Mancera lo paró, creo que no sé cuántos meses. Pues ¿sí? Entonces, para arreglar ese problema. Ahora, viene el sismo del 17. Hay que reconocer
que las condiciones del subsuelo de la Ciudad de México ya son cataclísticas, son catastróficas. El hundimiento de la Ciudad de México en esas zonas de Iztapalapa y Tláhuac llega a ser hasta de 1 metro por año. El hundimiento. Si tú te fijas en la salida a Puebla, y digo que la gente que haga este experimento, uno va saliendo y de repente hay un montecito así, que es donde va el río de los Remedios. Sí. Bueno, hagamos un razonamiento muy sencillo. Pasando Chalco. Tú en un valle normal, así en un paisaje de los que ya no hay, ¿por dónde van los ríos? ¿Abajo en el valle o arriba? Abajo. Abajo, porque allí escurre el agua, ¿no? Claro. ¿Por qué el río de los Remedios va arriba? Porque es el único que no tiene carga, como son edificios, calles, etcétera, y todo lo demás se ha hundido, de tal manera que el río de los Remedios iba abajo, y todo el resto de la superficie de la salida a Puebla se ha hundido dramáticamente, de tal manera que el río quedó arriba. Entonces, esos hundimientos que son por extracción de agua irracional de la Ciudad de México provocan deformaciones muy fuertes en esa parte del... Sigan hablando porque tengo que ir a hacer pipí. Ok. Yo tengo una pregunta de un tema que lo considero vital. Él dijo que nos quedáramos, ¿no? Pues sí. Vamos a tener que hacer... El problema de la educación. Ante lo que estamos viendo en el mundo, no solo estas cuestiones de inteligencia artificial, etcétera, sino cosas, por ejemplo, como el dron en Marte, que ese proyecto del dron lo dirige un científico mexicano, un joven científico mexicano de la NASA. Está el mundo avanzando increíblemente en las cuestiones tecnológicas, etcétera, y aquí parece que el objetivo es ir en sentido contrario. El futuro de la educación, ¿cómo lo ve? La verdad es que para México muy poco promisorio porque no estamos invirtiendo suficiente y lo que invertimos está siendo capturado por grupos de poder, básicamente los sindicatos magisteriales, menos el CENTE, más la coordinadora, y por desgracia lo que se había avanzado en la reforma educativa con Peña Nieto se echó para atrás porque otra vez se les ha devuelto a esos grupos de poder el control de la educación. Y no, su interés no es de educación, es entendible que su interés sea el beneficio económico y político de sus propios, extraer rentas. Eso nos ha atrasado en términos de calidad educativa y nos seguirá atrasando. Yo reconozco que fue un tema que no pude superar. Avanzamos mucho. Por ejemplo, ahora que desaparecieron o andaban desapareciendo la prueba de PISA, el momento en que más avanzó México en la prueba de PISA fue entre 2006 y 2009. De hecho, México fue el segundo país que más avanzó en matemáticas en la prueba de PISA. Ya luego retrocedimos un poco, pero en fin, la verdad es que eso no va a tener remedio y es de las causas estructurales de la pobreza y de la desigualdad, ¿no? Porque un niño pobre que va a una escuela donde el maestro no va, antes de la pandemia, digamos, no puede acceder a educación de calidad. Y se le complica tanto por razón educativa y de formación como por razón económica el acceder a una escuela, ya sea secundaria, bachillerato o profesional. Equipada al menos. Equipada o de gran calidad. El Poli en ese sentido es una gran excepción, es una gran institución que cuando se le da presupuesto se equipa, pero si le quitan por una mentirosa austeridad, cuando se le quita presupuesto, pues no. Pero un niño que va, o un joven que va, ya sabes, al TEC de Monterrey, o al ITAM, a la IBM, va a acabar mucho mejor formado y con mucho más capacidad de empleo que el otro pobre muchacho que va a una escuela, un bachillerato de su comunidad, donde los maestros no van, están en la grilla, o a una escuela pública universitaria que no tiene recursos, que también está súper ideologizada, y a la hora de buscar chamba no va a encontrar una chamba adecuada. Tuviste campeones mundiales de matemáticas en tu... Matemáticas, de robótica, de varias cosas. Esto es muy padre. Ahora, hoy se ven cosas como esta, donde una jovencita de algún tecnológico regional o de algún CECIT del Politécnico obtienen la calificación para ir a la Olimpiada Mundial de Física o de Matemáticas y tienen que andar los padres haciendo que vender tamales, andar boteando para pagarse el boleto. Sí, terrible. Dice uno, no es posible. O los deportistas olímpicos también andan con uniformes en garras y con graves acusaciones de corrupción en la CONADE, ¿no? Y con la cancelación de becas para los estudiantes. Por ejemplo, esta cancelación de becas de CONACYT para la gente que trabaja en instituciones privadas, bueno, ¿qué se trata? Es el Sistema Nacional de Investigadores, los echaron fuera de un plumazo. Y fíjate otra vez este prejuicio criminal de dividir a los mexicanos entre los que son del gobierno y los que no, ¿no?
Si eres médico privado no te vacunas. Sí. Oye, estás en la línea, estás Soy en ser los humano, pacientes. y Aunque estoy seas curando. dentista, tú estás trabajando literalmente en la boca de alguien que puede estar contagiado y tú vas a contaminar a otros pacientes. Por supuesto que tienes que vacunar. No, sector privado no. ¿Por qué no? Porque el señor dijo que no. Bueno, Y hay Maestros una- privados a fuera ver, de la CONACYT. tu amigo Carlos está muy metido en entretenimiento. Hacemos cine y hacemos televisión. con Gary, Este es de noticias o es de entretenimiento. Ya no sé. Ese es, sí, de entretenimiento. Espero que sí, porque si no. Pero no, pero me refiero con Gary y con Mark, mis dos hijos. Ok. Tenemos muchos jóvenes que salen del CUEC a pedirnos chamba para trabajar en el área de cine. Salían muchos jóvenes con la ilusión del CUEC y la Perdón, ilusión... recuerda- Centro Centro Universitario de de Estudios Estudios Cinematográficos. Cinematográficos. Ok. Ok. Soy malísimo con los Sí, perdón. acrónimos. Salían con la ilusión, ahora sí, de terminar la carrera, porque nuestra querida amiga María Rojo había sugerido creo que en la época Fue de diputada Cuauhtémoc, de ¿no? Cuauhtémoc. Pero fue con Cuauhtémoc, ¿no? Ajá. Que se lanzó la Así es. propuesta de la ley de cine, en la cual podían las empresas desviar hasta 10% de su pago de intereses sobre impuestos sobre la renta para darlo al fomento del cine, sin importar si la película tenía utilidad o no. Entonces, había una ilusión muy grande de todos estos jóvenes que encontraron una ventana para la producción y dirección de cine. Ya se los chingó No, pues te digo. No, pero mira, esto a mí me pega, no a nosotros porque nosotros estamos en otro rumbo, estamos en otra escala, pero todos los jóvenes ya se la pelaron. Regresamos a la época López Mateos, Echeverrías y compañías, en que estudiaba cine. Tu Chubi, a ver qué, voy a hago un documental para la Secretaría de Gobernación. No mames. O las ficheras. O la época de las... No, ya no. porque no tienen el dinero para hacer ficheras. No, No hay. No, pero en aquel tiempo sí. En aquel entonces, no, pero lo tenía Guillermo Calderón, eso era sector No, privado. nada que ver, conmigo no es pariente, ¿eh? No, O sea, no, no. No sé quién sea, pero pues. Uy, fue un gran productor. Ok, bueno, entonces. A lo mejor sí era pariente. No sé. Sí. No sé. No, No sé, un no sé. tipazo, un tipazo. Ok. Mi papá inclusive trabajó para él. La verdad no sé quién es. Pero saludos. le dio en la madre a la industria del cine, de donde salen los Cuarón, los Alejandro Sí, González, claro, estos genios, estos monstruos. los que tenemos, nuevos ¿no? alarraquitos de como Gary Mark padre. y todo eso. Al carajo. Pues no domino eso, pero el hecho es que sí se está Hijo, golpeando. qué rabia tengo. Pero con mira, eso. todos se le está quitando dinero a salud, a infraestructura, a Sí. niños con Educación, cáncer, guarderías, infraestructura. estancias, seguridad, educación, Todo. para dárselo a dinero en la calle que se va a traducir en votos el 6 de junio. Ese es el Todo es objetivo. una maquinaria de dinero a través de los llamados servidores de la nación, que son el Que no instrumento tienen electoral madre. de Morena, Sí. y están empujando dinero. Y no hace falta que lo digan explícitamente, pues es claramente, mira, el presidente y Morena, Bueno, son votos. mi Eso es el apoyo que tiene López Obrador Mi electoralmente. cocinera, Margarita, vive en el Estado de México. Sale sábados y domingos. Llegaron los servidores de la Nación. Oiga, ayúdenos a promover el voto de Morena. ¿Cómo no? Le vamos a pagar 10,000 pesos. Sí, cómo no. Pero nos quedamos con 9. Ah, cabrón. Chingue a su madre. Pues aunque se quedaran con uno nada más, pues qué gacho. Así No, es. efectivamente lo que ganan los servidores de la son nación. unas ratas, unas Aunque no lo macro fueran, ratas. Carlos, están destinando dinero que tiene que ir para Del salud, público, para claro, cine, para para salud, deporte, claro, tienes para razón. seguridad, para infraestructura, a un aparato Sí. electoral costoso que está calle por calle entregando. Qué bueno que le den a Margarita. No, apoyo lo y otras mandó al gentes, carajo. por eso, pero No. adultos mayores, etcétera. Pero lo que está en peligro es que tareas esenciales de México para funcionar como país están siendo canceladas a cambio de sostener ese aparato electoral. Y qué bueno que le dan a los adultos mayores. Mire, es un programa que yo empecé, Claro. 70 y más. Qué bueno. Pero la verdad, las finanzas públicas no dan para todo. Y No hay entonces eso implica, crecimiento económico no para hay, por ejemplo, sostener ese carreteras. nivel. Nosotros llegamos a hacer 4,000 kilómetros de carretera promedio por año. En este gobierno no se han hecho ni 300 No, kilómetros así por es. año. No. Y el estado de las existentes
abandonado prácticamente el mantenimiento. A ver, Yo creo que ahora sí. que le Ahora sí pregunten al presidente la última y nos vemos. la última y nos vamos. López-Gatell, tú o yo. Oye, como decían en los toros, como dicen en los toros, ¿y quién es? ¿No? Bueno, tú ibas a los toros, yo iba. Yo iba hay muchas mucho. cosas que apenas estoy corrigiendo, pero bueno. Sí, yo. Mira, yo creo que... Tú lo corriste. Pues dicen, yo la verdad Di no la me verdad. acuerdo bien No, de bueno, él, hombre, porque no creo ni que me acuerdo, la verdad, de él no me acuerdo. No me hagas llorar. Lo que sí me acuerdo es que ahí había un área, que creo que la verdad no daban pie con bola con las cifras, y a mí me urgía como presidente saber, a ver cuántos contagiados, cuántos murieron, cuántas pruebas hay, no traían ese dato, y entonces montamos un aparato de emergencia entre Pinos, Cedesol y otros, y con gente que sí entiende números y que es una gran responsabilidad, cambiamos totalmente la información y la estrategia, en fin. Y bueno, juzgo no a partir de entonces, sino a partir de lo que hoy se está haciendo, Carlos. Mira, primero, para combatir un virus nuevo y mortal como fue el H1N1 o el COVID, que el COVID es mucho más letal, tienes que ir a cazarlo, tienes que ir atrás de él. O sea, tú no puedes tener una actitud pasiva de a ver cuántos me caen en el hospital. Tú sabes de un caso y vas por él, vas a su casa, la prueba a ella o a él, amigos, a los familiares, a los todos. vecinos, a la esposa, a la otra esposa, O sea, a todos. así es. Hasta que sepas y cases todo el virus y lo aísles antes de que explote. He aquí, por no alarmar a la población, por llevarle la corriente al presidente que dijo que esto era menos que una gripa, pues no se hicieron pruebas, mejor que ni se sepa quién está enfermo, salvo que alguien llegaba muy mal al hospital, se le hacían pruebas. Ahora, ¿de cuánto es el desvío de pruebas? ¿Te acuerdas que Gatell empezó a decir el método Centinela para acá y el método Centinela para allá? Bueno, un día, un domingo en la tarde, presenta sus datos y dice, bueno, hay tantos pacientes con síntomas respiratorios en los hospitales y tenemos tantos datos detectados de COVID con pruebas, quiere decir que este es el método Centinela y tan. Y hubo gente que, aunque no hay base de datos pública, ahí viendo el video y calculando, dice, espérate. Elderly, por ejemplo, dice, espérame, sale 8.2 casos por cada uno detectado, pero no es así, porque están dividiendo el número de casos de la última semana de marzo entre el número de casos con prueba de la 1 de abril, peras con manzanas. Divide el número de casos con síntomas de la última de marzo con los casos ya probados de COVID de la última de marzo, y eso da 30 veces por cada caso. Sí. Nadie le hizo caso a Elderly. Luego hizo Salud la prueba serológica que se llama, que es una encuesta grandotota en México, que no te preguntan por quién votas, o además de eso, te dicen si quieres sacarte una prueba de COVID. Y salió que 25% de los mexicanos en octubre ya habían tenido COVID, 32 millones de mexicanos, cuando el gobierno no llegaba a 1 millón de casos ya probados. Es decir, tiene razón el argumento, por cada caso que nos dicen que hay de COVID, hay 30 más. Y la propia Secretaría de Salud reconoció en marzo, y esta semana también, que probablemente ya la mitad de los mexicanos ya estaban contagiados. Es decir, estamos hablando de casi 70 millones o 60 y tantos millones de mexicanos, lo cual es un caso enorme. Y todavía fuera anecdótico, pero ¿cuántas muertes y cuántos enfermos implica eso? Llevamos 600,000 muertos según Lorian Jiménez. Es que así es. ¿Por qué razón? Porque una cosa es al muerto que se le hizo prueba de COVID, y otra cosa es el que murió de eso y no se le hizo prueba de COVID, y otra que murió en su casa y ni supo ni le dejaron hacer. Y esto se mide, esto se mide por lo que llaman el exceso de muertes. Digamos, no es la cifra exacta, pero es para ejemplificar, que entre 2016, 17, 18 y 19 se murió 1 millón de mexicanos cada año. Y la cifra, por cierto, es muy estable, muy pareja. De repente, en 2020, por la única razón explicable que es COVID, se mueren muchísimo más mexicanos. ¿Cuántos más se murieron en la pandemia, que es exceso de muertes presuntamente por COVID? Prácticamente 2.5 mexicanos por cada uno los han declarado. De ahí sale que si ahorita tenemos 220,000 muertos, quiere decir que estamos alrededor de 600,000 mexicanos que han muerto por COVID, que es el número de mexicanos más grande que ha habido en la historia, incluso por encima de la Revolución Mexicana. Somos el país 2. Porque la Revolución fue, dicen que 1 millón, exagerada la cifra, en 7 años. Esto es en un año, ¿no? Sí. Y se pudo haber evitado cientos de miles de muertes si hubiera actuado el gobierno y Gatell responsablemente, pero no, todo fue en gran parte una manipulación política. Y le dio a los dos, al presidente y a Gatell. Sí, que afortunadamente no fue mortal, y debemos agradecer eso. Sí. Pero mira, solo hay un mexicano que no usa tapabocas. Bueno, nosotros estamos ya en circunstancias de retiro, lo dicho. Pero la verdad es que el uso de tapabocas era vital. Seguro. Para evitar la propagación. Seguro. Ustedes ya están vacunados. Ya.
Ya veo. Sí. Dos Entonces, dosis. qué bueno, perfecto. Entonces, Somos más viejitos que tú. no parece, yo sí Ya estoy lo bien sé, gastador. ya ¿no? lo Pero sé, ya, ya lo sé, ya lo sé. ¿cuántos años tienen, Que 75. No. Sí, ya aquí entrenó, ya. 7-3. Es. No, ¿no? 7-5 Pues se ven entrados a unos jovenazos, 76. mano. Se ven como 7-3. millennials, ¿cómo se dice? Sírvanle ¿No? igual, por No, favor. ya, Por voy, favor. soy- Oye, voy. presidente, ya nos vamos porque te tienes que ir. Te queremos hacer, mi compadre y yo, una invitación. Puedes decirnos desde ahorita. Ok, vamos a oír. El ¿de qué se lunes trata? 7 de junio vamos a hacer desde las 9 de la mañana una transmisión en vivo, en Desayunando. Va a ser como de las 9 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. No tenemos ni la más remota idea. Sarita Dulce y Luis Berman, que ahí está atrás viéndote el programa, van a estar reporteando en la calle, que no son reporteros, pero por eso somos atípicas, porque nos encanta el desmadre. Van a estar en la calle. Y no todo el mundo va a aguantar desde las 9 hasta la 1 o 2. Va a venir Lili Telles, va a venir Beatriz Pajés, Que saludos a todos. Roberto ellos. Madrazo lo invitamos, a Pepe Newman lo invitamos. Quién sabe si van a venir, pero No, nos dijeron que sería sí, ya perfecto. confirmaron. Ya. ¿Quieres venir un rato? Me encantaría, pero Para mira, analizar. te voy a decir una cosa, déjame verlo. Como Margarita es candidata por este distrito, por correcto. cierto. Cierto. Por favor, favor, voten, todos a votar Sí, por porque el es el color azul 10, que ustedes quieran. el 10 de aquí de la Miguel Margarita Hidalgo, va a ser así es. la voz Sí. de los que no tienen voz en México. ¿Sabes lo que le dije para joderla? ¿Qué pasó? Que voy a votar por ella, pero por el PRI. Bueno, ok. Bueno, pues es candidata de la coalición, que lo Sí, cual es bueno, sí, sí. una gran candidata. Sí. No hay que desperdiciar el voto, hay que votar por el que le pueda derrotar Así a es, Morena. así es. efectivamente. Bueno, dicho eso, la verdad es que yo sé cómo se ponen las cosas el día de las elecciones, sobre todo una elección tan concurrida. Sí. Entonces yo creo que yo le voy a echar la mano, si me da chance, en detectar irregularidades, revisar actas, etcétera. Y esto te toma un trabajo que te lleva toda la noche. O sea, cierra la casilla, Así es, empiezan y a llegar las empieza actas a las el 10, conteo, 11, y claro. tienes que empezar a revisar, ver que la gente está haciendo las cuentas correctas, ver dónde hubo anomalías, ver dónde vienen las objeciones. Y es un trabajo agotador, que quizá a estas horas todavía nos agarre chambeando. Claro. Y si no, vamos a estar exhaustos. Y ya dije tantas incoherencias y cosas indebidas en este programa, que voy a decir más si es que vengo, ¿no? Voy a venir en vivo. Entonces, dame chance de ver Analizarlo. cómo viene, ¿no? Si puedes, nos vas a poner a todos muy felices, sobre todo a los 20 y tantos mil gentes que te están viendo y te adoran además. Sí, pues bueno, pues qué gusto saludarlos a todos. Gracias por invitarme. Es tu ¿no? casa. Muy bonita, por cierto, no la conocía. Muy No, padre. no. Bien bonita. Pues muchas gracias, Ángel. No, hombre, al Gracias por lo contrario, que están presidente. haciendo. Gracias. Y pues nos vemos Y hay la que próxima. seguir. Gracias el día mediante. 7. Hay que seguir. Y a ustedes, querido público, muchas otro. gracias. Oye, como decía un paisano Sí, mío, señor. muy simpático, que nos rajen el hocico, pero que nos lo oigan. Que nos Oye, por cierto, ¿tú le ibas al Morelia? Claro. Sí, ¿verdad? Sí, hombre, nos lo quitaron Sí. en Así mala hora. Se La fue verdad una- fue una injusticia. Pero ya está el Morelia en lo que era segunda división en mis tiempos. Sí. Y acaba de perder la final hace 8 días. Man. ¿La Contra perdió? el Tepatitlán, man. No más que. Sí, que perdimos. Pero ahora sí que, pues como era la porra clásica del Mochito, Villarón y compañía, al empate, Morelia. Al empate. Ahí estamos, sí. Gracias. Y les recuerdo que, como cada programa de aquí a la elección, 1, tenemos que darle en la madre a Morena. La única forma es votando. Y no podemos votar ni por Morena, ni por el Verde, ni por el PT, ni por los 3 nuevos. Si no votamos por ellos, nosotros ganamos. Ni por porque- MC, perdón. Ni por MC, claro. Salvo donde MC vaya muy adelantado. Ah, bueno, sí, correcto. O sea, PAN, PRI, Sí. PRD, para no PAN, errarle. PRI, PRD, Y salvo exacto, MC sí. como en Jalisco, Sí, de verdad va adelantado, sí, pero nada más. Ok. Y tienen que salir, por favor. Si quieren salvar a México, salgamos a votar. Somos mayoría, muy mayoría. Pero si no la demostramos en las urnas, vamos a terminar en una dictadura. Y que no se abstengan, por favor. Por el amor de Dios, tampoco No se abstengan. Que salgan Por a favor. votar. Sí. Puede ganar el partido de Sí, Pamba al que no vaya a votar. Sí. ¿no? Sí. No. Felipe, gracias. Al contrario. Ay, no, presidente. perdón. No, está bien, está bien. Mi amigo. Tú me conociste cuando éramos Carlos sí, y Felipe, por ¿te eso, acuerdas? sí, No, sí, te me sí, acuerdo. sí, Ángel, no tenía el ahorita gusto de conocerte, pero Una vez nos te sigo. encontramos en el restaurante
de Marta Ortiz. Ah, claro. Así es, Dulce Patria. Dulce Patria. Y que quedamos En Mazarik. comprometidos. Sí, perdóname. Bueno, me regaña mucho Margarita, de verdad tengo muy mala memoria. Sí. Y un día, alguna vez me dio por decir, enfrente de ella, oye, Felipe, ¿no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? La verdad no me acuerdo. Yo le dije, me agarró Margarita, pues ¿cómo le dices eso? Pues es que no me acuerdo. Claro. Me está dando la enfermedad esta de los pastores alemanes. ¿Cuál es? De los hermanitos Alzheimer. Esos Son entonces, ni modo, tremendos, mano, a mí también. No, a mí yo ya me volví un cínico. ¿Te acuerdas de mí? No. No, pues Ya, me vale madre. ¿Cuál es ya, la respuesta ya. correcta para eso? No me Nada, acuerdo, no hay, ya. nada. O sea. No, Margarita neta. siempre tiene la respuesta correcta. ¿Cuál es? Pues no sé, sí, fulano, sí, sultana, pues siempre sí se acuerda. No, sí, Yo pero no. Margarita Pues tiene sí, buena memoria. sí, no, bueno. Pero yo, a mí gente que llega y me dice, Carlos, ¿te acuerdas de mí? No. Me quedo, no. Hombre, es que tú y yo estudiamos en la primaria. Ah, chingados. No. Yo ni acabé la primaria. Te equivocaste de Carlos. Gracias, presidente. Adiós, mucho Angelito, gusto. gracias, Gracias. gracias. Y tengan un lindo fin de semana. Y el domingo vamos a tener platicando. Y ya, yo creo que ya tomamos la decisión. Primero va a ir las mujeres, 50 más 1, y el lunes va Dante. Sí, vamos a tener el domingo 50, las mujeres 50 más 1, 4 mujeres inteligentísimas, una diputada del PRI, una senadora del PAN, una que ya no es política, la nena Orantes, Ah, qué lindo, sí. y Mari, sí, y un activista. Encantador programa. Y el lunes entra el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Fue un platicando bastante interesante. Y el miércoles en Merca y el jueves en Gloria. Va a ser martes. Martes. En vivo. En vivo. Ay, Álvarez. sorpresón. Viene Gloria Álvarez, la chica guatemalteca, Ah, muy que abusada, odia ¿no? al populismo. Muy abusada. Muy abusada. No tengo el gusto de conocerla. Y lo vamos O a lo hacer mejor en sí la vivo. conozco, pero A lo tampoco me mejor acuerdo. sí. No, sí te hubieras Lo acordado. dejamos Me de hubiera esa acordado, manera. ¿verdad? Perdona que el Sí, pan- me hubiera sí, sí. acordado. Está ¿verdad? guapísima, güey. Ah, pues seguro. Seguro. No, yo voy a ser Ok, porque bueno, muy ya. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muy bien.